Bueno, pues vamos a ver si vamos empezando por aquí. Hola, soy Catra, como siempre, que no me ve casi nadie, pero bueno, al menos en directo. Y vamos a seguir leyendo del lore de World of Warcraft, el ascenso de la Horda, como pone en el título del live. Y nada, vamos por el... Sí, no cuentas. Eh, esto. Nada, que vamos por el capítulo 6 que esto es antes del Warcraft 1, la historia. Aquí es como donde empezaría todo. O sea, ya ni del World of Warcraft, del Warcraft 1. Y nada, pues leeré un poquito el final del último capítulo y... Estúpido. Y nada, y continúo y a ver si pues eso, otros tres capitulitos, cuatro, lo que me dé la voz, como siempre. Normalmente es una horita y pico y supongo que si lo hiciera más a menudo pues me daría más. Pero he estado estos últimos días que no he podido poner porque he estado un poco mala, obras en casa y un follón que no veas, que iban a tardar 3 días y al final llevan toda la semana. Y nada, pues a ver si puedo continuar. Me molaría ponerme más a menudo, pero bueno, un poco lo que hay. A ver, eh, nada, vamos a ver de ir poniendo las cositas por aquí, que encima estoy tonta y estoy viendo que no he puesto las fotitos de fondo, por lo que sea. Estoy fatal, pero bueno. Mm, a ver, ponemos esto por aquí. Mm, vale. Ah, por cierto, he visto que pone que Twitch me borra esto a las 2 semanas de subido. Me los he descargado y veré de poner en YouTube, subirlos a YouTube de alguna manera, porque al final estos son capítulos que como te hayas perdido los primeros, no te vas a unir a la historia. A no ser que hayas jugado y más o menos te puedes conocer lo que ha ocurrido y no con detalles, pero te puedes hacer una idea de por dónde vas en la historia, pero claro, al final es una novela y lo suyo es conocerse los capítulos anteriores. Y nada, vamos a ver, ponemos esto por aquí y empezamos. A ver. Lo último que leímos era que Kil'jaeden se había dado cuenta de que todo lo que le había contado Talgaz, que era su segundo, al que había mandado a Draenor para que supiera cosas de los Draenei's, bueno, le había contado todo lo que ocurría. Y decía Draenei, así se llamaban a sí mismos, los exiliados, y habían llamado a su mundo Draenor. Kil'jaeden se dio cuenta de que Talgaz estaba perplejo al ver que su maestro prefería conocer más sobre los orcos que sobre el propio Belén. Cómo estaban organizados, cuáles eran sus costumbres, quiénes eran sus líderes y cómo los elegían, qué era importante para ellos como sociedad y como individuos. Pero el trabajo de Talgaz era informar, no evaluar, y respondió a su maestro de la mejor forma que supo. Cuando al final Kil'jaeden hubo aprendido todo lo que Talgaz conocía, hasta los nombres de aquellas dos bestias en celo que habían cazado juntos, se mostró satisfecho, por el momento al menos. Al final la venganza sería suya. Belen y sus advenedizos compañeros serían castigados, pero no sería de una forma rápida, no sería con un ejército de Eredar mejorados para desmenuzarlos y convertirlos en pulpa sanguinolienta. Eso sería demasiado misericordioso. Kil'jaeden los quería muertos, sí, pero los quería destrozar, humillar, aplastar profunda y completamente como a una hormiga bajo sus botas, y ahora sabía exactamente cómo hacerlo. Vale, y ahora empezaríamos el capítulo 6, donde, como siempre, el primer trocito es en la época de Thrall como líder de la Horda. Vamos. Las lecciones de esa época fueron amargas, llenas de sangre, muerte y tormento, pero, irónicamente, lo que estuvo a punto de destruirnos fue lo que más tarde nos redimió, el sentido de unidad. Cada clan era leal a sí mismo, ferozmente dedicado a sus miembros, pero no a los otros. Lo que nos unió era terriblemente malo y por ese motivo seguimos todavía avergonzados. Otras generaciones después de la mía seguirán pagando por esos errores. Pero la unidad por sí sola fue gloriosa. Y esa es la lección que desearía recuperar de las cenizas. Esa es la lección que me hizo hablar con los líderes de tantos y aparentemente diferentes pueblos para trabajar juntos hacia metas de las que todos podamos estar orgullosos. Unidad,
armonía, esa es la buena lección del pasado, lo he comprendido bien. Y ahora continuamos con el pasado. Ner'zhul miró contento hacia el cielo crepuscular. La puesta de sol era brillante esa noche. Los ancestros deben de estar contentos, pensó orgulloso de su reflexión. Otro Koshar había llegado y se había ido. Tenía la sensación de que año tras año eran más duros y pesados, y que siempre había algo con lo que alegrarse y algo de lo que lamentarse. Su vieja amiga Kashur, a la que su clan, los lobogélidos, conocían y reverenciaban como madre, había pasado a mejor vida. Por lo que había oído, murió valientemente. Había insistido en unirse a una cacería, algo que no había hecho durante años. Los lobogélidos habían ido a cazar uñagrietas y la vieja madre había estado en la vanguardia cargando con los guerreros. Fue pisoteada hasta la muerte antes de que nadie pudiera hacer nada para salvarla, y Ner'zhul sabía que, aunque su clan lo lamentaba, también celebraba su vida y la forma que había escogido para partir de ella. Así lo hacían los orcos. Se preguntaba si podría verla y luego se reprendió a sí mismo por tal idea. La volvería a ver si ella decidía revelarse a él. Para un chamán, la muerte no era el vasto desierto de tristeza que era para el resto de los orcos. Para ellos era un privilegio volver a estar en presencia de los queridos muertos, aprender de su sabiduría, sentir su afecto. Los lobogélidos habían sufrido una doble tragedia. Durante el tiempo transcurrido entre Kosharg, habían perdido también a Garad, su líder. Los lobogélidos habían sufrido esta desgracia un día aparentemente soleado y bueno en el que se toparon con no menos de 3 ogros y uno de sus monstruosos maestros. Las horribles criaturas eran estúpidas, pero fieras, y el Grón un enemigo malicioso. Los orcos resultaron victoriosos, pero pagando un altísimo coste. A pesar de las curas que le pudieron practicar ahí mismo, Garad y muchos otros murieron a raíz de las heridas de ese negro día. Pero en el dolor de la pérdida de un líder, uno que Ner'zhul había conocido y respetaba, se fundamentaba la alegría por ver que llegaba sangre nueva entre los suyos. Kashur le había hablado muy bien del joven Durotan, y hasta donde Ner'zhul había visto iba a ser un buen líder. Asistió a la confirmación de Durotan como jefe de clan y observó a la atractiva y fiera hembra que observaba con más que simple interés los actos. Ner'zhul estaba seguro de que para el próximo Koshar la encantadora Draka sería la compañera del nuevo jefe del clan lobogélido. Suspiró, y, mientras repasaba recuerdos en su mente, sus ojos se deleitaron ante una magnífica y gloriosa puesta de sol. Los años pasaban, otorgaban sus bendiciones y exigían sus sacrificios. Se fue a su pequeña choza, la que una vez había compartido con una compañera que había muerto varios años atrás. Rulkan lo visitaba de tanto en tanto, sin intención alguna de transmitirle sabiduría, simplemente para llenar su corazón con ternura y recordarle las necesidades de su gente cada vez que su espíritu rozaba el suyo. Echaba de menos su risa áspera y el calor que le proporcionaba su presencia cada noche, pero estaba contento. Tal vez, pensó, esa noche Rulkan se le aparecería en sueños. Preparó una poción mientras cantaba en voz baja y luego se la bebió lentamente. No tendría que causarle una visión a menos que los ancestros quisieran, y en ocasiones recibía visiones cuando menos se lo esperaba. Pero, después de muchos años, el chamán había aprendido que algunas hierbas abrían su mente mientras dormía, por lo que, si recibía el don de una visión, sería capaz de recordarla mejor a la mañana siguiente. Ner'zhul cerró los ojos y los volvió a abrir casi de inmediato, aunque sabía que ya estaba profundamente dormido. Estaban en la cima de una montaña, su amada Rulkan y él. Al principio pensó que estaban observando la puesta del sol juntos. Entonces se dio cuenta de que el sol estaba saliendo, no de camino a su sueño nocturno. El cielo se veía precioso, pero, en lugar de calmarlo y reconfortarlo, su visión lo exaltaba y lo despertaba. Era de color escarlata, violeta y naranja. Parecía violento, motivo por el cual a Ner'zhul le dio un vuelco el corazón. Rulkan se giró hacia él, sonriendo, y por primera vez desde que exhaló su último aliento como ser vivo, le habló. Ner'zhul, mi compañero, esto es un nuevo comienzo. Se quedó sin aliento, temblaba, preso de amor por ella, inundado de una ardiente excitación provocada por los vibrantes colores del amanecer. ¿Un nuevo comienzo? Has liderado bien a nuestra gente, le dijo ella, pero ha llegado el momento de profundizar en las antiguas formas, de llevarlas más allá, por el bien de todos. Algo se alzó en su interior y golpeó su pensamiento consciente. Rulkan no había sido un chamán, no había sido un jefe de clan, simplemente había sido un ser maravilloso, más que suficiente para Ner'zhul, pero sin haber llegado a ocupar ninguna posición en vida como para que ahora le hablase con tanta autoridad. Molesto consigo mismo por su falta de fe, Ner'zhul bajó el tono de voz. Él no era un espíritu, era simplemente carne y sangre, y aunque comprendía los caminos de los espíritus mucho más que la mayoría, también sabía que eran muchas las cosas que no podría comprender hasta que no se uniera a ellos.
¿Por qué razón Rulkan no podría hablar por los ancestros? Estoy escuchando, dijo. Ella sonrió. Sabía que lo harías, dijo. Se acercan tiempos oscuros y peligrosos para los orcos. Hasta la fecha solo nos hemos reunido para los festivales Koshar. Dicho aislamiento tiene que terminar si queremos sobrevivir como raza. Rulkan miró hacia el amanecer con un rostro serio y sombrío. Ner'zhul ardía en deseos de abrazarla, de tomar sus preocupaciones como suyas, como siempre había hecho cuando ella vivía. Pero, en ese momento, sabía que no podía tocarla ni obligarla a hablar, así que se sentó en silencio, absorto en su belleza, esforzándose por oír su voz. Una plaga se cierne sobre este mundo, dijo Rulkan en voz baja. Debe ser eliminada. Dilo y así será hecho, juró fervientemente Ner'zhul. Siempre honro los consejos de los ancestros. Entonces se volvió hacia él, buscándolo con los ojos a medida que la luz se hacía más intensa. Cuando sea eliminada, nuestra gente se sentirá orgullosa y poderosa, más todavía de lo que ahora es. El poder y la fuerza serán nuestros, este mundo será nuestro, y tú, Ner'zhul, serás el encargado de guiarlos. Algo en la manera de pronunciar esas palabras hizo que Ner'zhul se sintiera agitado. Él ya era poderoso, ya era honrado, tal vez incluso venerado por su propio clan, los Sombraluna. En realidad ya era el líder de todos los orcos, aunque ningún título así lo dijera. Pero ahora el deseo de aumentar su poder se agitaba en su corazón, y el miedo también, oscuro y desagradable, pero un miedo que debía enfrentar. ¿Cuál es esa amenaza que debe ser eliminada antes de que los orcos puedan reclamar lo que verdaderamente les pertenece? Rulkan se lo explicó. ¿Qué significa esto? Preguntó Durotan. Estaba desayunando con los dos orcos de su clan en los que más confiaba, Draka, su prometida, con quien se casaría con una ceremonia completa la próxima luna, y Drektar, el nuevo chamán jefe de su clan. Durotan, junto con todos los demás, había llorado la muerte de Madre Kasur. Durotan estaba seguro de que había sido su intención la de morir aquel día y deseaba una buena muerte. La echaba de menos, pero Drektar había demostrado ser un más que digno sucesor. Haciendo frente a su propio dolor, se erigió como el sanador principal en aquella cacería y en los días posteriores. Kashur se hubiera sentido orgullosa de él. Los tres estaban sentados y desayunaban juntos en la tienda del jefe del clan, donde ahora moraba Durotan, líder desde que su padre murió luchando contra el Grón y los tres ogros. Durotan se refería a la carta que acababa de llegar, a través de un alto y enjuto mensajero montado en un alto y enjuto lobo negro. Una vez más, volvía a leer su contenido mientras comía gachas de sangre y cereales. A Durotan, jefe del clan lobo gélido. El chamán Ner'zhul le envía saludos. Los ancestros me han concedido unas visiones que nos afectan a todos los orcos, como raza y no como miembros de clanes individuales. Quiero hablar con los líderes de todos los clanes en el 12º día de esta luna, así como con cada uno de sus chamanes. Los espero a los pies de la montaña sagrada. Comida y bebida serán servidas. Cualquier falta de asistencia será interpretada como una falta de preocupación por el futuro de nuestra gente y actuaré en consecuencia. Perdonen mi brusquedad, pero este asunto es de suma urgencia. Por favor, responda a través de mi mensajero. Durotan había hecho esperar al mensajero mientras discutía el asunto. El mensajero parecía bastante molesto, pero accedió a esperar durante un breve tiempo. El aromático olor de las gachas que emanaba desde un gran caldero tal vez ayudó a convencerlo. No sé por qué motivo Ner'zhul siente que esto es de tan extrema importancia, admitió Drektar. Tal cosa nunca ha ocurrido más allá de las ceremonias Kosharg. Los chamanes siempre tienen una reunión entonces, en presencia de los ancestros que desean asistir, pero nunca más allá de estas reuniones, y nunca he oído de nadie que convocase a los jefes de clan. Pero conozco a Ner'zhul de toda la vida. Es un chamán sabio y grande. Si los espíritus tuvieran que hablar a uno de nosotros, el escogido sería él. Draka gruñó. Los convoca como si estuviera llamando a sus mascotas, murmuró. No me gusta, Durotan. Es una bofetada de arrogancia. No estoy en desacuerdo con ustedes, dijo Durotan. Se le habían erizado los pelos del cuello con el tono de la carta y en un primer momento estaba decidido a declinar la invitación. Pero mientras la leía por segunda vez, vio más allá de las arrogantes palabras de su intención. Sin duda, algo preocupaba al orco que todo el mundo respetaba y seguramente valdría la pena unos cuantos días de viaje. Draka lo observaba. Sus ojos se estrechaban. Él la miró y sonrió. Entonces iré. Y todos mis chamanes. Draka frunció el ceño. Yo iré contigo. Creo que sería mejor si... Draka gruñó. Soy Draka, hija de Kelkar, hija de Rakish. Soy tu prometida. Pronto seré tu compañera de por vida. No me prohibirás que te acompañe. Durotan inclinó la cabeza hacia atrás y se rió, reconfortado ante el espíritu de Draka. Había escogido bien. Nacida débil, pero ahora todo fuego y fuerza. El clan lobo gélido florecería con ella a su lado.
Entonces llama al mensajero si es que se ha terminado su comida, dijo Durotan todavía con un ligero tono socarrón. Dile que asistiremos a esa extraña reunión de Ner'zhul, pero que será mejor que realmente sea necesario algo así cuando estemos allí. El líder de los Lobogélido y su chamán fueron de los primeros en llegar. El mismo Ner'zhul los recibió, y justo en el momento en el que Durotan cruzó sus ojos con los de él, supo que habían hecho bien en ir. Aunque Ner'zhul todavía era un orco joven, Durotan pensó que había envejecido bastante en los últimos meses desde el último Kosharg. Estaba más delgado, agotado, como si no hubiera comido desde hacía tiempo, y sus ojos parecían angustiados. Agarró los hombros de Durotan con unas manos temblorosas y sus agradecimientos fueron sinceros. No era un arrogante juego por el poder, sino un genuino sentimiento de amenaza. Durotan inclinó su cabeza, luego la giró para ver a su gente mientras se instalaban. Durante las siguientes horas, mientras el sol se escondía por el horizonte, Durotan observó la llegada constante de orcos sobre las llanas praderas de la montaña sagrada, como si se estuvieran reuniendo para un festival Kosharg. Vio las brillantes banderas que anunciaban a cada clan revoloteando al viento, y una sonrisa se esbozó en su cara cuando vio la del clan Rocanegra, el clan de Orgrim. Desde que se habían convertido en adultos, los dos amigos de la infancia habían dispuesto de un tiempo limitado juntos, y aunque Orgrim había asistido a la ceremonia de investidura como jefe de clan de Durotan, no se habían visto desde entonces. Durotan estaba contento, aunque no del todo sorprendido, de que Orgrim marchara solo un paso por detrás de Puño Negro, el enorme e intimidador líder del clan Rocanegra. Su mejor amigo era ahora el segundo al mando. Draka lo advirtió de igual forma que su futuro compañero y gruñó, contenta también. También ella tenía una muy buena relación con Osgrim, hecho por el cual Durotan se sentía muy afortunado. Era muy dichoso, porque las dos personas que más le importaban también eran amigos. Mientras Puño Negro hablaba con Ner'zhul, Orgrim miró a Durotan con un gesto de complicidad. Durotan hizo lo mismo con él. Estaba preocupado por la aparición de Ner'zhul, pero, al menos, esta reunión les daba la oportunidad de reencontrarse. A pesar de que Durotan tuvo ese pensamiento, Puño Negro se giró y, mediante un resoplido y un gesto con la mano, indicó a Ogrin que fuera con él. Durotan percibió una sonrisa en su cara cuando se iban. Si Puño Negro exigía que Orgrim asistiera con él a la reunión, el placer de estar con su amigo le sería denegado. Draka, que lo conocía perfectamente, le cogió la mano y la apretó. No dijo nada, no tenía que hacerlo. Durotan la miró y sonrió. La noticia llegó mediante el mismo alto y enjuto mensajero. La reunión de Ner'zhul no se celebraría hasta el día siguiente porque varios clanes todavía estaban de camino. El campamento de los Lobogélido era más pequeño, pero mucho más armonioso que los otros. Habían traído tiendas y pieles, y el mensajero se ocupó de que les enviaran suficiente carne, pescado y fruta. Una pierna de Talbuk giraba lentamente sobre el fuego. Su tentador aroma abría el apetito de los orcos, aunque ya habían comido pescado crudo en abundancia. Eran 11 en total. Durotan, Draka, Drektar y 8 de sus chamanes. Algunos de ellos le parecían muy jóvenes, pero como los chamanes aumentan sus habilidades a medida que los ancestros aparecen en sus sueños, todos ellos eran iguales en honor y respeto. Una forma oscura apareció en la noche, más allá de la luz que producía el fuego. Durotan se puso en pie dejando en evidencia su imponente figura, solo por si el visitante hubiera bebido demasiado y estuviera allí con intenciones beligerantes. Entonces el viento cambió y se rió al sentir el aroma de Ogrim. Bienvenido, mi viejo amigo, exclamó mientras se dirigía a abrazar al otro orco. Tan alto como Durotan, Orgrim era incluso más corpulento, como ya lo había sido durante su juventud. Mientras miraba al segundo en el mando de los Rocanegra, Durotan se preguntaba para sus adentros cómo había podido ser mejor que Ogrim en nada. Orgrim gruñó y dio una palmada en el hombro de Durotan. Tu campamento es pequeño, pero huele mejor que el resto, dijo mirando la carne asada y olfateándola con apetito. Entonces corta un trozo de Talbuk y aparca tus deberes por un rato, dijo Draka. Ojalá pudiera, suspiró Ogrim, pero no tengo mucho tiempo. Sería un honor si el jefe del clan Lobogélido quisiera caminar conmigo durante un rato. Caminemos entonces, contestó Durotan. Abandonaron el campamento y caminaron en silencio durante un tiempo, hasta que las hogueras se veían como pequeñas y brillantes luces a lo lejos, y se aseguraron de que no hubiera ojos entrometidos ni oídos curiosos. Ambos orcos olfatearon el viento. Orgrim se quedó en silencio durante un rato, y Durotan esperó con la paciencia de un cazador. Al final, Orgrim habló. Puño Negro no quería que viniéramos, dijo. Pensó que era una humillación, que Ner'zhul nos estaba convocando aquí como a sus mascotas. Draka y yo mismo tuvimos esa misma reacción en un primer momento, pero me alegro de haber venido. Ya viste la cara de Ner'zhul. Mirarlo a los ojos era lo único que necesitaba para saber que habíamos hecho bien en venir. Orgrim resopló con sorna. Yo pensé lo mismo, pero cuando dejé el campamento, Puño Negro seguía arremetiendo contra el chamán. No es capaz de entenderlo como tú y yo.
No era el lugar para que Durotan hablara mal de otro líder de clan, pero tampoco era ningún secreto lo que la mayoría de los orcos pensaban de Puño Negro. Sin lugar a duda, era un orco poderoso, estaba en su mejor momento y era más grande y fuerte que cualquier otro. Y tampoco era idiota, pero había algo en su forma de ser que no le acababa de gustar. Durotan decidió frenar su lengua. Puedo ver lo que piensas, incluso en la oscuridad, mi viejo amigo, dijo en voz baja Ogrim. No tienes que hablarme para saber qué es lo que piensas. Es mi jefe, le he jurado lealtad y no voy a romper ese juramento, pero, aún así, tengo mis dudas. Esa afirmación sorprendió a Durotan. ¿En serio? Olgrim asintió con la cabeza. Estoy confundido, Durotan, dividido entre mis lealtades y lo que mi cabeza y mi corazón me dicen. Espero que nunca te encuentres en una posición igual. Como segundo, puedo ayudarle a moderarse en según qué cosas, pero no en muchas. Él es el líder del clan y él tiene el poder. Solo puedo esperar que mañana escuche a los otros y no se enterque en su orgullo herido. Durtan compartía fervientemente esa esperanza. Si las cosas eran en realidad tan malas como el anuncio de Ner'zhul parecía indicar, la última cosa que quería ver era al líder de uno de los clanes más poderosos comportándose como un niño mimado. Se quedó mirando fijamente la espalda de Ogrim en la oscuridad. Sus palabras sonaron a la vez con orgullo y tristeza. Estás portando el martillo maldito. No me había enterado de la muerte de tu padre. Murió valientemente, dijo Orgrim. Vaciló y luego dijo: ¿Recuerdas aquel día hace mucho tiempo, cuando huíamos del ogro y los Draenei nos salvaron? Nunca podría olvidarlo, dijo Durotan. Su profeta nos habló de cuando llegase el momento en que recibiría el martillo maldito, dijo Orgrim. Estaba tan emocionado ante la idea de empuñarlo en las cacerías, pero esa fue la primera vez que entendí de verdad que el día que se convirtiera en mi arma, también me convertiría en huérfano. Se desató el arma de la espalda y la levantó. Era como ver un bailarín, pensó Durotan, pues tenía el equilibrio perfecto entre poder y gracia. La luna brillaba tras el corpulento cuerpo de Ogrim mientras se movía, avanzaba, se agachaba, saltaba y giraba. Por último, respirando con dificultad y sudando, Orgrim guardó la legendaria arma. Es un arma gloriosa, dijo tranquilamente Orgrim, un arma de poder, un arma profética, el orgullo de mi linaje, pero la rompería en mil pedazos con mis propias manos si eso trajera de vuelta a mi padre. Sin pronunciar más palabras, Orgrim se dirigió de vuelta hacia el pequeño grupo de centelleantes fuegos. Durotan no hizo ademán de seguirlo. Se sentó durante un largo rato, mirando a las estrellas, sintiendo muy dentro de sí mismo que el mundo que iba a contemplar al despertar mañana sería radicalmente distinto al que había conocido durante toda su vida. A ver, se ha terminado el papi, voy a beber un poquito de agua y continúo. Vale, capítulo 7 y volvemos con el trocito de la historia de cuando Thrall es el jefe de guerra. Soy consciente de que hemos perdido más de lo que hemos ganado, nosotros los orcos. En ese momento nuestra cultura estaba inmaculada, era inocente y pura. Éramos como niños que siempre habían estado a salvo, que habían sido amados y protegidos. Pero los niños tienen que madurar, y nosotros como pueblo éramos demasiado fáciles de manipular. Hay un lugar para la confianza. Nadie puede acusarme de no saberlo. Pero hay que ser cauteloso con la confianza. Aquellos que parecen inocentes pueden engañarnos, e incluso aquellos en los que creemos con toda nuestra alma pueden engatusarnos. En esa falta de inocencia, es esa falta de inocencia lo que lamento cuando pienso en cómo deberían ser aquellos días pasados. Y fue nuestra inocencia la que nos guió hacia nuestra caída. Toda una larga fila de solemnes rostros se giró para mirar a los líderes de los clanes de los orcos reunidos allí. Durotan estaba junto a Draka, con su brazo alrededor de su cintura en gesto de protección, aunque no sabía por qué pensaba que ella la necesitaba. Abrió los ojos sorprendido al cruzar su mirada con la de Drektar y ver algo en la cara de su amigo y asesor que le heló los huesos. Le hubiera gustado estar con Orgrim. Eran de diferentes clanes y tradiciones, pero no había otro orco en quien confiase más, salvo su prometida. Pero, por supuesto, Orgrim estaba al lado de su jefe de clan, Puño Negro, que observaba a los chamanes ahí reunidos con un ligero y oculto enojo. Ese lleva demasiado tiempo sin ir de caza, murmuró Draka, moviendo la cabeza en dirección a Puño Negro. Está buscando pelea. Durotan suspiró. Es muy probable, solo hay que mirar su cara. Nunca había visto a Drektar así, ni siquiera frente al cuerpo destrozado de Madre Kashur, dijo Draka. Durotan no contestó, se limitó a sentir y siguió observando la escena. Ner'zhul se dirigió al centro de la multitud que estaba allí reunida. Todo el mundo dio un paso atrás para hacerle lugar. Empezó a caminar en círculos, murmurando. Entonces se paró y levantó las manos.
Se produjo una explosión frente a él que se elevó hacia el cielo de tal forma que levantó sonidos de admiración, incluso entre aquellos que habían visto cosas parecidas antes. Se mantuvo allí, sobre ellos, durante un tiempo, y luego se fue, haciendo más y más pequeña hasta convertirse en una hoguera mágica. Como cae la oscuridad, de diferentes y variadas formas, siéntense junto al fuego, ordenó Ner'zhul. Que cada clan se siente con los suyos, con sus propios chamanes, que serán llamados para hablar cuando sea el momento adecuado. Quizás también quieras que vayamos a matar una bestia para ti, dijo una voz fiera, enojada, y que nos tumbemos obedientemente a tus pies por las noches. Durotan conocía esa voz, la había oído varias veces cuando era joven durante los festivales koshar, y gritando tan alto como para helar la sangre durante las cacerías. Era característica e inconfundible. Se volvió a mirar a Gromash. Es que los apellidos los ponen en inglés. Bueno, lo voy a decir en inglés. Grito de guerra es, pero bueno, Hellscream. El joven líder del clan Grito de Guerra, claro, es que luego ponen en español el nombre del clan, y esperó que este arrebato no retrasara en exceso aquello que Ner'zhul tenía que decirles a todos. Grito de Guerra era el primero de su clan, más delgado que otros orcos, pero alto e imponente. Los colores de los Grito de Guerra eran el rojo y el negro, y, aunque Hellscream no llevaba su armadura, las pieles ceñidas en esos tonos enviaban un mensaje imponente, sin lugar a dudas. Cruzó los brazos y miró a Ner'zhul. Ner'zhul no mordió el anzuelo, solo suspiró profundamente. Muchos de ustedes sienten que su orgullo ha sido ofendido, lo sé. Déjenme hablar y se alegrarán de haber venido. Los hijos de sus hijos también se alegrarán de ello. Hellscream gruñó y le brillaron los ojos, pero no dijo nada más. Siguió de pie durante un rato más, luego se encogió de hombros y, como indicando que lo hacía por propia voluntad, se sentó. Su clan hizo lo mismo. Ner'zhul esperó hasta que se hizo el silencio y entonces empezó a hablar. He tenido una visión, dijo, de uno de los antepasados en quien más confío. Me ha revelado una amenaza que espera al acecho como un escorpión venenoso bajo un arbusto en flor. Todos los otros chamanes pueden dar fe de esto, y lo harán una vez tengan oportunidad de hablar. Me aflige y me enfurece que hayamos sido tan ingenuos. Durotan no podía sacarse de la cabeza las palabras del chamán. Notaba su corazón acelerado. ¿Quién era ese misterioso enemigo? ¿Cómo un rival tan siniestro había escapado a su atención? Ner'zhul suspiró. Mirando hacia el suelo, luego sacudió la cabeza. Su voz era profunda y sonaba con confianza. ¡Ay, Happy! Perdón, el gato. Bájate de aquí. Baja, baja, baja. Y hablamos. Está pidiendo la comida. Que no le toca. A ver, ¿por dónde iba? Mm, Durotan no podía sacarse de la cabeza las palabras del chamán. Notaba su corazón acelerado. ¿Quién era ese misterioso enemigo? ¿Cómo un rival tan siniestro había escapado a su atención? Ner'zhul suspiró, mirando hacia el suelo. Luego sacudió la cabeza. Su voz era profunda y sonaba con confianza, con una mezcla de tristeza. El enemigo del que les hablo son, dijo en un tono severo, los Draenei. El caos estalló. Durotan lo contemplaba, incrédulo. Miró también a su alrededor, buscando la mirada de Ogrim hasta que la encontró. Estaba igual que él, con sus ojos grises abiertos como platos, mostrando la misma sorpresa que él. ¿Los Draenei? Estaba seguro de que algo no iba bien. Los Gron, sí. Quizás ellos habían descubierto algún conocimiento secreto que podía ser usado contra los odiados orcos, pero no, los Draenei no. Ni siquiera eran tan combativos como los orcos. Cazaban, sí, eso era cierto, pero porque necesitaban carne de la misma forma que la necesitaban los orcos para sobrevivir. Podrían estar en contra de los Gron y alguna vez habían montado partidas de caza contra ellos. Durotan volvió a pensar en aquel día cuando un ogro, cuyos pasos hacían temblar la tierra, estaba persiguiendo a dos jóvenes orcos y aparecieron de la nada unas altas y azules figuras para salvarlos. ¿Por qué iban a arriesgar sus vidas para salvar a dos niños si fueran tan metódicamente malvados como Ner'zhul creía? No tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. Ner'zhul estaba pidiendo a gritos silencio y nadie le hacía caso. Puño Negro estaba de pie, las venas de su grueso cuello estaban hinchadas, mientras Sorgrim hacía todo lo que podía para aplacar a su líder. Entonces, un estruendo tan terrible como para hacer estallar los tímpanos y detener el corazón de un orco atravesó el aire. Gromas, grito infernal, estaba también de pie, con la cabeza hacia atrás, el pecho hinchado hacia el frente y la boca tan abierta como la de una serpiente antes de atacar. Nada podía competir con el grito de guerra del grito infernal. Entonces todo el mundo cayó. Dejen que el chamán continúe, dijo Grito de Guerra. Tan profundo era el silencio después de su arrebato que todo el mundo pudo oír sus palabras, a pesar de hablar en un tono de conversación normal. Quiero saber más de este nuevo y viejo enemigo. Ner'zhul sonrió agradecido.
Sé que esto les asusta, también me sorprendió a mí, pero los ancestros no mienten. Estos seres, aparentemente benévolos, llevan esperando durante años el momento adecuado para atacarnos. Se sienten a salvo en sus extraños edificios hechos de materiales que no comprendemos y esconden secretos que, de conocerlos, nos podrían ser de gran ayuda. Y sí, pues ya sabía yo que es que el gato iba a aparecer tarde o temprano. Y espero que no aparezca más, la verdad. Pero no, es que es un cabrón. Se pone encima del teclado. Y me la puede cagar, ¿sabes? Puede cerrar el stream o lo que sea. A ver, dice. ¿Pero por qué? Durotan habló incluso antes de que él mismo se diera cuenta de que lo estaba haciendo. Las cabezas... Sí, no hay nada que pueda enseñar que no debería. Las cabezas se giraron para mirarlo, pero no dio marcha atrás. ¿Por qué quieren atacarnos? Si esconden tales y tan vastos secretos, ¿qué quieren de nosotros? ¿Y cómo vamos a derrotarlos si eso es cierto? Ner'zhul parecía desconcertado. Eso no lo sé, pero sé que los ancestros están preocupados. Los superamos en número, gruñó Puño Negro. No por mucho, contestó Durotan. No contra sus conocimientos superiores. Vinieron aquí en un barco que navega entre mundos, Puño Negro. ¿Crees que morirán ante flechas y hachas? Las espesas cejas de Puño Negro se juntaron formando una expresión de desconcierto. Abrió la boca para replicar. Esto ha estado cociéndose a fuego lento durante décadas, interrumpió Ner'zhul, anticipándose a la discusión. La resolución y la victoria a este problema no llegarán en una sola noche. No les pido ir a la guerra ahora mismo, simplemente que estén listos para ella, preparados, que discutan con sus chamanes lo que tienen que hacer y que abran sus mentes y sus corazones ante una unión que nos asegurará el triunfo. Abrió sus manos de una forma suplicante. Somos clanes separados, sí, cada uno con sus propias tradiciones y patrimonios. No les estoy pidiendo renunciar a esa orgullosa historia, simplemente que abran sus mentes a una unidad que haga evolucionar a los clanes, ya poderosos por separado, hacia una fuerza imparable. Todos somos orcos, Roca Negra, Grito de Guerra, Señor del Trueno, Fauce Draco. ¿No ven lo poco que significan las distinciones? Somos la misma gente. Al final, lo que buscamos es un hogar seguro para nuestros cachorros, tener buena suerte en la caza, compañeras a las que amar y honrar, a nuestros ancestros. Somos más parecidos que diferentes. Drotan sabía que eso era cierto y miró a su amigo. Orgrim estaba detrás de su jefe, alto, imponente y solemne. Cuando sintió que Durotan lo miraba, hizo lo mismo con él y asintió con la cabeza. Hubo algunos orcos que protestaron ante la inusual amistad de dos aventureros y Durotan lo tenía que admitir problemáticos jóvenes, pero Durotan no sería el que era por aquel entonces de no ser por la firme resistencia de Orgrim, y sabía en lo más profundo de su ser que Orgrim sentía lo mismo de él. Sin embargo, los Draenei... ¿Puedo hablar? La voz pertenecía a Drektar, y Durotan se volvió hacia él, sorprendido. Su pregunta parecía estar dirigida no solo a su jefe de clan, sino al chamán que había sido mentor de todos ellos. Ner'zhul miró a Durotan, que asintió. Mi jefe, dijo Drektar con una voz temblorosa para sorpresa de Durotan. Mi jefe, lo que Ner'zhul ha dicho es verdad. Madre Kasur me lo ha confirmado. Los otros chamanes del clan lobo gélido asintieron. Durotan los miró. ¿Madre Kasur? Si había alguien en quien Durotan confiaba era en aquella vieja y sabia orco. Entonces se acordó de aquel momento en la caverna, sintiendo el aire frío que no era aire en su cara, escuchando y observando con cada parte de su ser mientras Madre Kasur hablaba con alguien que él no podía ver, pero que sabía que estaba allí. ¿Madre Kasur dijo que los Draenei eran nuestros enemigos? Preguntó con un tono de incredulidad. Drektar asintió. Ahora es el momento para que los jefes de cada clan escuchen a sus propios chamanes, como Durotan ha hecho, dijo Ner'zhul. Nos volveremos a encontrar al ocaso, y los jefes me comentarán lo que piensan. Esas son las personas que conocen y en las que cuentan. Pregúntenles lo que han visto. La multitud reunida empezó a dispersarse. Lentamente, mirándose los unos a los otros con cautela, el clan lobo gélido volvió a su campamento. Todos juntos se sentaron en círculo y prestaron atención a Drektar, que empezó a hablar despacio y con cuidado. Los Draenei no son nuestros amigos, les dijo. Mi jefe, sé que tú y Doomhammer y Martillo Maldito de los Roca Negra pasaron con ellos una noche. Sé que hablaron bien de ellos. Sé, según puede parecer, que les salvaron la vida. Pero deja que te pregunte, ¿no notaste algo que no encajaba? Durotan volvió a recordar a aquel ogro corriendo tras ellos, rugiendo con furia, balanceando su garrote, y, con una sensación muy incómoda, recordó cómo muy rápidamente los Draenei aparecieron para rescatarlos, tanto a él como a Ogrim, cómo no pudieron regresar a casa al ser tan estratégicamente tarde, a punto de anochecer. Frunció el ceño. Era una forma de ver las cosas un poco retorcida, sin embargo.
Por su expresión, mi jefe, entiendo entonces que la fe de su juventud está empezando a disminuir. Durotan no respondió, ni siquiera miró al jefe de los chamanes de su clan. Bajó la mirada al suelo, sin querer sentirse así, pero incapaz de detener la duda que penetraba en su corazón, como el frío en los dedos en una mañana de invierno. En su memoria volvía a hablar con Restalán y le decía al alto y azul Draenei: no éramos como somos ahora. No, no lo son, le había dicho Restalán. Hemos visto cómo los orcos crecen en fuerza, habilidad y talento. Nos tienen impresionados. Sintió de nuevo una aguda punzada, como si aquel cumplido fuera un insulto cuidadosamente trabajado, como si los Draenei se supieran superiores. Incluso con su extraña y antinatural piel azul, sus piernas como las de los Talbuk, sus largas colas de reptil y sus azules y brillantes pezuñas, en lugar de pies decentes como los de los orcos. Habla, mi jefe, ¿qué es lo que recuerda? Duratan le habló con una dura y pesada voz sobre la fortuita aparición de los Draenei y sobre la arrogancia de Restalán. Y Belen, su profeta, nos hizo muchas preguntas sobre los orcos, sin dar la sensación de que preguntaba por preguntar. Realmente parecía muy interesado en saber sobre nosotros. Por supuesto que lo quería, dijo Drektar. Tremenda oportunidad. Han estado conspirando contra nosotros desde el día en que llegaron. Y encontrar a dos, con el debido respeto, jóvenes e ingenuos orcos, para que les contasen todo lo que querían saber, debió de ser todo un acontecimiento. Los ancestros no les podían estar mintiendo, especialmente en algo tan importante. Durotan lo sabía, y ahora que había repasado los sucesos de aquel día y aquella noche, sabiendo lo que ahora sabía, era obvio lo sospechosas que habían sido las acciones de Belen. Sin embargo, ¿era Belen tan bueno con sus engaños como para que la sensación de confianza que les transmitió a Ogrim y a Durotan les hiciera pensar que todo aquello era una mentira? Durotan inclinó la cabeza. Una parte de mí sigue poniéndolo en duda. Sin embargo, amigos míos, dijo en un tono calmado, y sin embargo, no puedo arriesgar el futuro de mi gente por mis dudas personales. Ner'zhul no ha propuesto atacar mañana. Nos ha pedido que nos entrenemos, que estemos alerta, que nos preparemos y que nos unamos como pueblo. Eso es lo que haré, por el bien del clan lobo gélido y el bien de los orcos. Miró, una por una, las caras preocupadas de los orcos allí presentes, algunos de sus amigos, como Drektar y Draka, bien conocidos llamados. El clan lobo gélido se preparará para la guerra. Fin del capítulo. Bebo otro poquito de agua y continúo. Capítulo 8. Y como siempre, empezamos con la época de Thran. ¿Con qué facilidad puede la mente pasar del miedo al odio? Una respuesta instintiva, natural y de protección. En lugar de centrarnos en las cosas que nos unen, nos centramos en las cosas que nos dividen. Mi piel es verde, la tuya es rosa. Yo tengo colmillos, tú orejas alargadas. Mi cuerpo está desnudo, el tuyo cubierto de pelo. Yo respiro aire, tú no. Si nos hubiéramos aferrado a esas cosas, no hubiera sido posible derrotar a la Legión Ardiente. Nunca hubiera querido aliarme con Jaina Proudmoore. Es que los apellidos están en inglés aquí. A veces están en inglés y otras veces en español. La traducción es un poquito rara. Bueno, Jaina Valiente. O luchar codo con los elfos. Mi gente no hubiera sobrevivido para entablar amistad con los Tauren o con los renegados. Así fue con los Draenei. Nuestra piel era marrón rojizo por entonces, la suya era azul. Nosotros teníamos pies, ellos pezuñas y cola. Nosotros vivíamos mayoritariamente al aire libre, ellos en lugares cerrados. Nosotros teníamos una vida bastante corta, nadie sabía cuánto podían llegar a vivir ellos. No importaba que no nos hubieran enseñado más que cortesía y franqueza. Habían comerciado con nosotros, nos habían enseñado y compartido todo aquello que les habíamos pedido compartir. Eso no tenía nada que ver ahora. Habíamos recibido el mensaje de los ancestros y veíamos con nuestros propios ojos lo diferentes que eran. Rezo cada día por tener la sabiduría suficiente para guiar a mi gente. Y en esa oración está incluida una súplica, no volver a ser cegados por tales y tribales diferencias. Volvemos con Durotan. El entrenamiento comenzó. Siempre había sido costumbre entre casi todos los clanes empezar a entrenar a sus crías a partir de los 6 años, aunque antes los entrenamientos eran serios pero relajados al mismo tiempo. Las armas eran para cazar animales, no a seres inteligentes que tenían sus propias armas, habilidades y tecnología avanzada. Y por aquel entonces ya había suficientes cazadores capaces de abatir con facilidad a sus presas. Los orcos jóvenes aprendían a su ritmo y tenían mucho tiempo para jugar y disfrutar, simplemente del hecho de ser jóvenes. Ya no. La petición en favor de la unidad de los orcos
fue vastamente secundada. Los mensajeros agotaron a sus bestias mientras cabalgaban de un clan a otro portando mensajes. En cierto momento, a algún brillante compañero se le ocurrió la idea de adiestrar halcones de sangre para llevar dichos mensajes. Tomó algo de trabajo y no sucedió durante una noche, fue gradualmente, y Durotan se acostumbró a ver a aquellas aves rojas aleteando hasta Drektar y hasta otros en el clan. Aprobó la idea. Todos los orcos iban a ser necesarios si querían tener éxito en la batalla. Mientras que las lanzas, flechas, hachas y otras armas habían funcionado bien contra los animales de las praderas y los bosques, necesitarían equiparse con otro tipo de armas si querían usarlas contra los Draenei. La protección iba a ser de vital importancia, y si antes los herreros y peleteros producían armaduras para detener ataques con garras y dientes, ahora tenían que crear cosas que salvaran a los orcos de morir frente a un ataque con lanza o espada. Aquellos que sabían trabajar la piel y los metales habían sido pocos antes, pero ahora los maestros herreros enseñaban su trabajo a docenas de orcos a la vez. Los martillazos y el sonido del agua hirviendo al contacto con los metales ardiendo resonaba día y noche en las fraguas. Muchos pasaron largos días balanceando sus picos, obligando a la tierra a producir los minerales necesarios para crear más armas y armaduras metálicas. Las cacerías, que hasta ahora habían sido llevadas a cabo por necesidad, se convirtieron en eventos diarios para secar y preservar la carne de sus presas y de utilizar sus pieles para las armaduras. Las crías que esperaban en fila para recibir la formación eran demasiado jóvenes para Durotan, uno de los muchos instructores. Se acordó de cómo su padre le enseñaba los secretos del hacha y la lanza. ¿Qué hubiera pensado él de estos pequeñajos, encorvados ahora por el peso de sus brillantes armaduras metálicas y blandiendo armas que ningún orco había visto antes? Draca, con la que se había unido en una rápida y sencilla ceremonia para no perder tiempo o recursos de la formación guerrera, le tocó la espalda con suavidad. Sabía siempre en qué estaba pensando. Hubiera sido mejor nacer en tiempos de paz, le dijo. Incluso los más sanguinarios saben que eso es verdad. Pero estamos donde estamos, mi compañero, y sé que tú no eludirás esa responsabilidad. Le sonrió tristemente. No, no la eludiré. Somos guerreros. Prosperamos en la caza, en nuestros desafíos, en el derramamiento de sangre y en los gritos de victoria. Son pequeños, pero no son débiles. Aprenderán. Son lobo gélido. Se detuvo un instante para añadir finalmente. Son orcos. El tiempo está pasando, dijo Rulkan. Lo sé, pero no querrás que envíe a nuestra gente a la guerra sin preparación, replicó Ner'zhul. Los Draenei son ahora mismo muy superiores. Rulkan gruñó insatisfecha, luego sonrió. Ner'zhul la miró. ¿Era su imaginación o la sonrisa parecía forzada? Nos estamos entrenando lo más rápido que podemos, añadió Ner'zhul enseguida, sin querer ofender al espíritu que había sido su compañera. Rulkan estaba callada. Estaba claro que no era lo suficientemente rápido. Quizás puedas ayudarnos, dijo él. Era consciente de que estaba balbuceando. Quizás hay algún conocimiento que... Rulkan frunció el ceño y ladeó la cabeza. Ya te he dicho todo lo que sé, le dijo, pero hay otros poderes, otros seres que los vivos no conocen. Ner'zhul no podía creer lo que había oído. Están los elementos, los espíritus de los ancestros, logró decir. ¿Qué otros seres hay? Ella le sonrió. Pronto lo sabrás, compañero mío. Todavía no estás preparado para tratar con ellos. Ellos son los que nos han estado ayudando para que podamos ayudarlos a ustedes, los seres queridos que dejamos atrás. No, Ner'zhul se dio cuenta de que estaba suplicando, pero no podía evitarlo. Por favor, necesitamos ayuda si tenemos que proteger a nuestras futuras generaciones de las insidiosas conspiraciones de los Draenei. No le dijo que estaba disfrutando al ser el centro de atención de todos y cada uno de los orcos de cada uno de los clanes. No le dijo que su original promesa de poder lo había hecho pensar en esas cosas y que ahora comenzaba a desearlas. Pero aún más que el terror hacia los monstruosos Draenei que ella le había inculcado, lo ponía muy nervioso la forma repentina en que se había acostumbrado a estar a su lado. Rulkan lo miró como evaluando. Tal vez tenga razón, dijo. Voy a ver si quieren hablar contigo. Hay uno en el que confío mucho, cuya preocupación por nuestra gente es profunda y duradera. Le preguntaré. Él asintió casi ridículamente ante sus palabras y luego despertó. Una sonrisa se dibujaba en su boca. Pronto se encontraría con ese misterioso espíritu, su benefactor, muy pronto. Gul'dan le sonrió mientras le traía la fruta y el pescado del desayuno. ¿Otra visión, maestro? Hizo una reverencia al tiempo que le entregaba la comida y una taza de té de hierbas humeante. Por consejo de Rulkan, Ner'zhul había empezado a beber una infusión de ciertas hierbas elaborada de una forma muy precisa. Rulkan le había asegurado que así mantendría su espíritu y su mente abiertos a las visiones. En un primer momento, Ner'zhul encontró el brebaje poco placentero, pero no mostró ningún signo de desagrado. Ahora él disfrutaba de la pócima a primera hora de la mañana y hasta 3 veces más durante el día.
Aceptó la taza y sorbió su contenido mientras respondía con la cabeza a la pregunta de Gul'dan. Así es, y he aprendido algo importante. Gul'dan, desde que los orcos han existido también los chamanes, cuyo trabajo es estar en conexión con los elementos y los ancestros. La cara de Gul'dan se mostraba perpleja. Sí, por supuesto. Nerthol no pudo reprimir una sonrisa que se extendía a lo largo de sus labios, sobre sus colmillos. Y eso sigue siendo cierto, pero hay más cosas de las que conocemos. Otras que los ancestros pueden ver, pero nosotros, seres vivos, no. Rulkan me ha dicho que está en contacto con tales seres. Poseen una sabiduría y un conocimiento incluso mayor que el de los ancestros y vendrán a nosotros para ayudarnos. Rulkan me ha dicho que hay uno en particular que ha decidido poner bajo su tutela a los orcos y pronto se manifestará ante mí. Los ojos de Gul'dan brillaban. Y a mí también, ¿verdad, maestro? Ner'zhul sonrió. Eres poderoso, Gul'dan, le dijo. No te hubiera escogido como mi aprendiz si no fuera el caso. Sí, creo que así lo haré, cuando te considere digno como él me ha considerado a mí. Gul'dan bajó la cabeza. Que así sea, dijo. Me honra mucho servir a esta causa. Es un momento de gran gloria para todos los orcos. Tenemos la suerte de vivir para verlo. El clan Rocanegra, con Puño Negro a la cabeza, fueron los primeros en tener el honor de atacar. Se habían quejado y gruñido un poco, pero las habilidades de caza de los Rocanegra eran legendarias y eran la primera opción lógica debido a su relativa proximidad con Telmor, una aislada y pequeña ciudad Draenei. Habían sido los primeros en recibir las armaduras, espadas, flechas de punta metálica y otras armas de guerra con las que abatir a los Draenei. Orgrim, con el martillo maldito atado a la espalda y vestido de pies a cabeza con metal que le irritaba el cuerpo y le hacía sentirse enjaulado, cabalgaba junto a su jefe de clan. El lobo que montaba parecía estar más disgustado por la armadura de metal y una y otra vez giraba su gran cabeza para morder la pierna de Orgrim como ahuyentando las pulgas. También parecía estar sufriendo mientras portaba a su jinete a través de la hierba del prado, jadeando más de lo habitual y enseñando su lengua rosada. Orgrim murmuró en voz baja. Había parecido todo muy sencillo, ir a la guerra contra estos nuevos y malévolos enemigos. Pero cuando todos, incluido Orgrim, secundaron la decisión, nadie se paró a pensar lo difícil que sería simplemente prepararse. Necesitarían criar lobos aún mayores que los que entonces tenían si esos animales iban a llevar armaduras, así como los pesados cuerpos, con densos huesos y poderosos músculos de los orcos. Nadie había probado las armas. En varias ocasiones habían atacado a los ogros, y aunque sabían que eran torpes y estúpidos, y los Draenei rápidos e inteligentes, luchar contra ellos era más parecido que ir a matar talbuks. Las primeras veces cayeron unos cuantos orcos y fueron incinerados en una pira ceremonial por su honorable sacrificio. Las armas parecían extrañas en sus manos. Las armaduras los hacían ir más lentos, pero cada vez los ataques habían transcurrido mejor. La última vez no solo se habían enfrentado a un par de ogros, sino también a su maestro, un Gron que tenía la ferocidad de los ogros que dominaba y una astucia vil que lo convertían en un enemigo mucho más difícil. Dos valientes soldados rocanegra cayeron antes de que Orgrim les asestara el golpe de gracia, golpeando con su martillo legendario al Gron mientras éste gritaba. Puño Negro estaba a su lado, jadeando y sudando. Su propia sangre y la de la criatura que acababan de matar le chorreaba por la cara. Se la limpió con la mano y la lamió con la lengua mientras gruñía. Dos ogros y su maestro, murmuró mientras le daba una palmada en la espalda a Orgrim. Los lastimosos Draenei no tienen ninguna oportunidad ante nuestra fuerza. De pie, sudando, y mientras su armadura brillaba radiantemente bajo el sol y cegaba su visión, Orgrim estuvo de acuerdo con él. El ansia de sangre crecía en él, confiaba en Ner'zhul y en los chamanes de su clan, había hablado con Durotan, y ambos estaban de acuerdo en que, aunque habían sido tratados amablemente por los Draenei aquella vez en el pasado, había algo que los hacía sospechar. Los espíritus nunca los habían guiado en falso. ¿Por qué lo iban a hacer ahora? Pero, a medida que cabalgaba junto a su jefe hacia donde un pequeño grupo de cazadores había sido visto, la duda afloraba en Orgrim. ¿Qué había de malo en que los Draenei fueran extraños? Seguramente los orcos les tendríamos que haber parecido extraños a ellos nada más llegar. ¿Era la muerte un castigo apropiado por ser diferentes? No habían sido atacados por los Draenei ni una sola vez, ni siquiera insultados u ofendidos, y ahora 18 guerreros rocanegra armados hasta los dientes, cubiertos de armaduras de metal, estaban de camino a asesinar a un grupo de pieles azules que no hacían otra cosa más que intentar reunir comida para los suyos. De forma inesperada e involuntaria, un recuerdo de la joven Draenei que les sonrió aquel día a los dos apareció en la mente de Orgrim. ¿Iba a ser su padre o su madre uno de los que muriera en aquel glorioso y soleado día? Pareces perdido en tus recuerdos, Orgrim, dijo Puño Negro con voz grave, mirando a Orgrim momentáneamente. ¿Qué ocupa tu mente, mi segundo al mando? La cara de un huérfano, pensó Orgrim, sin llegar a verbalizarlo.
En cambio, dijo con brusquedad, me estaba preguntando de qué color sería la sangre de los Draenei. Puño Negro inclinó la cabeza hacia atrás y se rió efusivamente. Orgrim oyó un áspero graznido y el sonido de frenéticos aleteos cuando los cuervos se dieron a la fuga por la tremenda risotada del jefe Rocanegra. Me aseguraré de que te pinten la cara con ella, dijo Puño Negro, riéndose entre dientes. Orgrim no dijo nada, simplemente apretó la mandíbula. Los ancestros no mienten, pensó lúgubremente. Un niño es inocente siempre, pero si sus padres están conspirando contra nosotros, como los espíritus nos han dicho, merecen la muerte. Llegaron hasta ellos con una facilidad casi ridícula, sin molestarse en ocultar su avance. El explorador les había informado que era una partida de caza compuesta por 11 Draenei, 6 machos y 5 hembras, y que habían encontrado una manada de uñagrietas. Aunque eran grandes y peludas bestias fuertes y difíciles de abatir, no mostraban la agresividad de una manada de Kalbuks, y la partida de caza de los Draenei había conseguido aislar a un macho joven. Rugía, pateaba la tierra e inclinaba hacia abajo la cabeza mostrando su único cuerno a aquellos que lo pretendían atacar, pero el resultado ya estaba asegurado, o así hubiera sido de no ser por la llegada de los orcos. Puño Negro condujo a su compañía a lo alto de una colina. Orgrim podía oler la excitación en sus hombres. Sus cuerpos se estremecían dentro de sus nuevas armaduras deseando atacar, abriendo y cerrando las manos, esperando el momento de usar las armas con las que se empezaban a familiarizar. Puño Negro levantó su puño. Sus pequeños ojos estaban clavados en el ropo de Draenei, esperando el momento oportuno para abalanzarse sobre ellos como lo haría un halcón sobre un ratón de campo. El jefe de los Rocanegra se giró hacia sus chamanes, que estaban en la retaguardia. Ellos también estaban armados, pero no portaban armas, pues no las necesitaban. Curarían a sus hermanos caídos y dirigirían el inmenso poder de los elementos sobre sus enemigos. ¿Están listos? Preguntó. El más anciano de ellos asintió. Sus ojos brillaban ferozmente y sus labios estaban curvados en una sonrisa. También quería presenciar cómo se derramaba la sangre de Draenei ese día. Puño Negro lanzó un gruñido y bajó su puño. Los guerreros Roca Negra cargaron. Pronunciaban sus gritos de batalla mientras avanzaban y los pieles azules se giraron, sobresaltados. Al principio, sus caras solo mostraban sorpresa. No había duda de que se preguntaban por qué tal número de guerreros orcos montados estaban yendo hacia ellos en actitud agresiva. Fue solo cuando Puño Negro, sobre su monstruoso lobo, blandiendo su espada con las dos manos, asestó un golpe que cortó al líder de los Draenei por la mitad, que se dieron cuenta de que los orcos no estaban allí por los uñagrietas, sino por ellos. En su defensa, en lugar de mirar estupefactos, pasaron de inmediato a la acción. Voces que mostraban mínimos rastros de miedo pronunciaban palabras en una lengua alienígena que sonaba líquida. Aunque Orgrim no reconocía las palabras, era Durotan el que tenía el don de recordar tales cosas, no él. Su sonido le era familiar. Sabía con qué se iban a encontrar desde aquel día, hace mucho tiempo, cuando los Draenei los habían rescatado a Durotan y a él, y habían preparado para ello a sus hombres. Por eso, cuando el cielo crujió con un rayo azul y plata, los chamanes estaban listos. Contrarrestaron aquellos extraños rayos con los suyos propios. El brillo era prácticamente cegador, y Orgrim miró hacia abajo rápidamente, centrando su atención sobre el guerrero Draenei que estaba frente a él blandiendo un bastón que brillaba y emitía chispas. Rugió y levantó el martillo maldito sobre su cabeza y lo derrumbó contra su enemigo. La armadura que el guerrero Draenei llevaba no pudo soportar un golpe como aquel y se resquebrajó como un fino brazalete de hojalata. Su sangre y su cerebro salpicaron el suelo. Orgrim miró hacia arriba, en busca de su nuevo objetivo. Muchos de los Rocanegra estaban atrapados en la red mágica creada por aquel extraño y artificial rayo de los Draenei. Eran orgullosos y fuertes guerreros, pero gritaban agónicamente mientras la red les quemaba la piel. El olor acre de la carne quemada se mezclaba con el hedor de la sangre y el miedo en las fosas nasales de Orgrim. Era un olor casi venenoso. Sintió una brisa de aire en su cara, que se llevaba los olores de la batalla y le infundía nuevas energías en sus pulmones. Orgrim escogió al siguiente guerrero que atacaría y corrió hacia ella, una hembra que no llevaba arma alguna, pero que estaba envuelta de energía palpitante. Orgrim gruñó con sorpresa al ver que el martillo maldito golpeó su campo de fuerza y rebotó. El choque hizo temblar el arma entre sus brazos y le sacudió el cuerpo hasta los huesos. Uno de los chamanes intervino, su rayo chocó con estruendo contra la misteriosa y mágica energía de la Draenei, y Orgrim lo vitoreó cuando vio que su bondadoso y natural rayo podía con el campo de fuerza azul. Atacó de nuevo y esta vez el martillo maldito sí que fue capaz de destrozar el cráneo de la piel azul de forma más satisfactoria. Ya casi había terminado todo. Solo quedaban dos en pie, y en unos pocos minutos yacían bajo una masa de cuerpos marrones y blindados. Unos cuantos gritos y gruñidos más, y el sonido inconfundible de las armas blancas hundiéndose en la carne. Luego todo se quedó en silencio. El acorralado Uñagrieta había escapado. Orgrim contuvo la respiración.
El sonido de sus latidos resonaba en sus oídos, excitado por la matanza. Siempre había disfrutado de la caza, pero esto nunca había experimentado nada igual. Algunas veces las bestias a las que había atacado habían tratado de defenderse, pero una presa como los Draenei, inteligente, poderosa, capaz de luchar de la misma forma que ellos, no con uñas y dientes, era algo nuevo para él. Inclinó su cabeza hacia atrás y rió, y se preguntó si de alguna manera estaban borrachos de esa sensación. Los vítores y los ásperos y profundos bramidos que proferían los victoriosos orcos eran el único sonido que se oía en el claro del bosque. Puño Negro se acercó a Ogrim y lo abrazó de la mejor forma que pudo con las armaduras que llevaban. Vi el martillo maldito, pero fue tan rápido que pasó como un borrón ante mis ojos, rugió el jefe del clan Roca Negra con una sonrisa. Hoy has luchado bien, Ogrim. Tomé una sabia decisión al nombrarte mi segundo. Se paró cerca del mago que Orgrim había matado en último lugar y se quitó los guantes. Su cráneo estaba completamente destrozado y la sangre azul salpicaba por todas partes. Puño Negro metió los dedos en el fluido vital del Draenei asesinado y con cuidado pintó la cara de Ogrim. En su interior algo cambió en el orco. Se recordaba a sí mismo haciendo lo mismo después de su primera muerte en solitario, con la sangre roja y caliente. Recordaba haberlo hecho e ir a la montaña sagrada como parte del ritual Omrigor, con la sangre de su padre sobre su cara, y ahora su líder lo había ungido otra vez con la sangre de los seres que eran sus enemigos. Un poco de líquido de color azul oscuro bajó por su mejilla hasta la comisura de su boca. Orgrim sacó la lengua, lo probó y lo encontró dulce. El halcón de sangre se posó sobre el brazo de su amo. Sus garras se clavaban profundamente sobre el cuero protector. Ner'zhul paseaba mientras que el maestro de halcones desenrollaba el mensaje y se lo entregaba. Leyó el pequeño pergamino, rápidamente. Demasiado fácil, había sido demasiado fácil. No había sido casualidad, aunque algunos habían sido heridos, por supuesto. Era su primera incursión y los orcos habían salido completamente victoriosos. Puño Negro hablaba despectivamente de lo rápido que habían descendido contra su partida de caza y machacado sus cráneos. Todo se estaba desarrollando tal y como Rulkan le había prometido. Probablemente ahora se le aparecería el ser con el que se había aliado Rulkan. Los orcos, dirigidos por Ner'zhul, habían demostrado su valía con este triunfo decisivo. Volvió a leer una vez más el mensaje. Por descontado, Puño Negro y los Roca Negra habían sido una excelente elección contra los Draenei. Eran poderosos y violentos, pero, a diferencia de otros clanes como los Grito de Guerra, estaban bajo el control de su jefe de clan por completo. Esa noche Ner'zhul degustó un festín por la victoria, preparado por los Sombraluna, y bebieron, comieron, rieron y cantaron hasta que al final Ner'zhul cayó en su cama y se sumergió en un sueño profundo, muy profundo, y el ser se apareció. Era glorioso, radiante, tan brillante que incluso su yo dentro del sueño no podía aguantar la mirada sobre él al principio. Cayó de rodillas, temblando de alegría y de asombro ante él. Ha venido, susurró, sintiendo cómo las lágrimas brotaban de sus ojos y se deslizaban sobre su rostro. Sabía que, si le complacía, vendría. Así ha sido Ner'zhul, el chamán, líder de los orcos. La voz retumbó a través de sus huesos y Ner'zhul cerró los ojos, casi aturdido por la sensación. He visto la forma magistral en que diriges a los tuyos. Cómo has conseguido unir a los diferentes clanes en un solo propósito, una meta gloriosa. Aquella que tú me inspiraste, maestro, murmuró Ner'zhul. Pensó en Rulkan y por un instante se preguntó por qué ya no se le aparecía. Luego esa idea lo abandonó. La simple sombra de este magnífico ser era muy superior a su querida compañera. Ner'zhul anhelaba seguir conversando con este maravilloso ser. Has venido a nosotros y nos has revelado la verdad, continuó Ner'zhul. Hicimos lo que era necesario. Así fue, y estoy muy contento con ustedes. La gloria, el honor y la dulce victoria continuarán siendo suyas si hacen lo que les diga. Por supuesto que lo haremos, pero, maestro, este humilde siervo le suplica un favor. Ner'zhul se arriesgó a mirarlo directamente. Era enorme, brillante y rojo. Tenía un poderoso torso y sus piernas terminaban en pezuñas y estaban curvadas hacia atrás como los de los Talbuk o los de los Draenei. Ner'zhul parpadeó. Se hizo el silencio por un momento después de expresar su petición y sintió un repentino escalofrío. Entonces la voz volvió a hablar en su mente y oídos, y aún era suave y dulce como la piel. Pide, y decidiré si eres digno. De repente, la boca de Ner'zhul estaba seca y era incapaz de formular las palabras. Esforzándose, habló. Maestro, ¿hay algún nombre por el cual podamos llamarlo? Una sensación de alegría recorrió la sangre de Ner'zhul. Un simple favor fácil de agradecer. Sí, tengo un nombre. Pueden llamarme Kil'jaeden. A ver, fin del capi. Voy a ver otro poquito.
Venga, capítulo 9. Y por supuesto, vamos con el momento de Thrall, la parte de la historia de Thrall, y eso como siempre al principio de cada capítulo. Es fácil comprender por qué tantos de mis contemporáneos prefieren dejar que esta historia muera. Dejar que se hunda en el olvido silenciosamente, deslizándose bajo las aguas del tiempo hasta que la superficie del lago esté más serena y nadie recuerde la vergüenza que se esconde en sus profundidades. Yo también siento esa vergüenza, aunque no estaba vivo cuando todo ocurrió. La veo en la cara de Drektar mientras me cuenta su parte de la historia con una voz temblorosa. Veo el peso de esta sobre Ogrin, martillo maldito. Bromas, grito infernal, amigo, traidor y amigo de nuevo, fue devastado por ella. Pero pretender que no existió es olvidarse del terrible impacto que supuso. Es como hacernos las víctimas en lugar de admitir nuestra participación en nuestra propia destrucción. Elegimos ese camino nosotros, los orcos. Lo seguimos hasta que fue demasiado tarde para echarnos atrás. Y, después de haber tomado esa decisión, podemos, conociendo como conocemos el oscuro y vergonzoso final de ese camino, no volver a tomarla. Es por eso por lo que me gustaría oír el testimonio de aquellos que pusieron un pie tras otro en un camino que solo significó la aniquilación para nuestra especie. Me gustaría entender por qué decidieron dar cada paso, qué tuvo que pasar para que pareciera una decisión lógica, buena y correcta. Me gustaría saberlo por si vuelve a pasar de nuevo, para reconocerlo. Los humanos tienen dos refranes que son sabios más allá de lo imaginable. El primero es, aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Y el segundo es, conoce a tu enemigo. Y volvemos a la época de Durotan. Belén estaba meditando profundamente cuando Restalán, de mala gana, se le acercó. Se sentó en el patio central del templo de Karabor, no en los cómodos bancos que flanqueaban la piscina rectangular, sino en la dura piedra. El aire transportaba el olor de los arbustos en flor que brotaban en el exuberante jardín, y el agua sonaba suavemente mientras corría. Las hojas de los árboles se movían con el viento y añadían sus propios sonidos a la escena, pero Belén estaba centrado hacia sus adentros. Hacía mucho, mucho tiempo que los Draenei y los Naru se depositaban mutua confianza. Los luminosos seres que rara vez optaban por adoptar forma sólida fueron los primeros en encargarse de los Eredar exiliados. Luego les enseñaron todo lo que sabían y finalmente se convirtieron en sus amigos. Habían viajado juntos y visto muchos mundos. Siempre que los Manari habían descubierto el lugar donde se escondían, los Naru, y en particular aquel que se hacía llamar Kure, habían sido decisivos ayudando a los Draenei en su vida. De igual forma, Kil'jaeden y sus monstruosas criaturas, Eredar una vez, seguían intentando capturarlos. Belen sufría cada vez que él y su pueblo tenían que partir a otro mundo para salvarse, sabiendo que cada uno de los seres que dejaban tras de sí podrían ser transformados de la misma forma que lo fueron los Eredar. Kil'jaeden, siempre deseoso de acumular más fuerzas a la legión que estaba creando para su siniestro señor Sargeras, no dejaría pasar la oportunidad de atraer a nuevos reclutas. Kure, tan triste como Belen, sufría con él, pero habló en la mente de Belen con una lógica irrevocable de que Kil'jaeden, Archimonde y Sargeras hubieran destruido otro mundo en la misma cantidad de tiempo. Todos los mundos, todos los seres y todas las razas eran horriblemente iguales a los ojos de Sargeras. Todos ellos necesitaban ser eliminados en un espantoso festival de carnicería y fuego. La muerte de Belen a manos de los seres que una vez habían sido sus amigos más queridos no salvaría a ninguno de sus inocentes sin suerte, mientras que su supervivencia posiblemente sí que lo haría. ¿Cómo? Se preguntó colérico una vez. ¿Cómo puede mi vida ser más importante, más valiosa que la suya? La reunión es lenta, tuvo que admitir Kure, pero está en marcha. Hay otros Naru como yo dirigiéndose a las razas más jóvenes. Cuando estén listos, todos serán reunidos. Sargeras tarde o temprano caerá gracias a la voluntad de aquellos que todavía creen en lo que es bueno, verdadero y armonioso, en lo que trae el equilibrio a este universo atemporal. Belen no tenía más remedio que creer en este ser que había llegado a ser su amigo, o dar la espalda a todos los que habían confiado en él y convertirse en Manari, y escogió creer. Ahora, sin embargo, estaba confundido. Los orcos habían empezado a atacar partidas de caza. No parecía haber razón alguna que explicara estas agresiones. Ninguno de los conmocionados guardias con quien Belen había podido hablar le había contado nada de especial. Aun así, 3 partidas de caza habían sido atacadas hasta matar al último de sus integrantes. Restalán, que investigaba estas muertes, le dijo que los cuerpos no fueron simplemente asesinados, sino masacrados. Por ese motivo, Belen se había desplazado al templo, creado en los primeros años de estancia de los Draenei en este mundo.
Allí, rodeado por 4 de los 7 cristales Atamal que habían vuelto a la vida hacía mucho tiempo, pudo oír la débil voz de su amigo en su mente, pero, hasta el momento, Cure no tenía respuestas para él. No habría posibilidad de volar si esta vez las cosas funcionaban mal. Cure se estaba muriendo, atrapado en la misma nave que los había llevado antes de estrellarse en ese mundo hacía ya 200 años. Gran profeta, dijo Restalan con voz suave y cansada, hemos sufrido otro ataque. Despacio, Belén abrió los ojos y miró a su antiguo amigo con tristeza. Lo sé, dijo, lo he sentido. Restalan se pasó la mano de gordos dedos por su pelo negro. ¿Qué hacemos? Cada nuevo ataque parece más agresivo que el anterior. El examen de los daños causados a los cuerpos parece indicar que están mejorando sus armas. Belén suspiró profundamente y sacudió la cabeza. Sus trenzas blancas giraron suavemente con el movimiento. No puedo oír a Cure, dijo en voz baja. Por lo menos no tan bien como solía hacerlo. Me temo que no le queda mucho tiempo de vida. Restalan bajó la mirada. El dolor era evidente en su expresión. El Naru se había sacrificado por ellos. Todos los Draenei lo sabían y lo comprendían. Aun siendo extraño y misterioso como era, los Draenei habían llegado a cuidar de él. Había quedado atrapado y se estaba muriendo lentamente durante 2 siglos. De alguna manera, Belén pensaba que no sería cuestión de mucho tiempo hasta que el ser muriera, si es que no había muerto ya, tal como él entendía la muerte. Se levantó con determinación. Su ligera túnica de color canela se movía tras él. Todavía tiene sabiduría que transmitirme, pero yo ya no tengo la habilidad para oírlo. Debo ir allí. Quizás la proximidad nos ayude a mejorar la comunicación. ¿Te refieres a ir a la nave? Preguntó Restalan. Belén asintió. Debo hacerlo. Gran profeta, no querría poner en cuestión tu sabiduría, pero lo harás de todos modos, dijo Belén, riendo y arrugando sus sorprendentes ojos azules, muestra de un humor único y genuino. Continúa, mi viejo amigo. Tu capacidad para cuestionarme siempre me es de gran ayuda. Restalán suspiró. Los orcos han escogido la nave como su montaña sagrada. Lo sé, replicó Belén. Entonces, ¿por qué enfrentarse a ellos aventurándose a ir allí? Preguntó Restalán. Seguramente lo interpretarían en cualquier momento como un acto de agresión, y particularmente ahora. Les darás una razón para continuar sus ataques contra nosotros. Belén asintió. He pensado en esto durante mucho tiempo, y quizás ahora sea el momento de revelarles lo que somos y lo que realmente es su montaña sagrada, en la que creen que moran sus antepasados, cosa que podría ser cierta. Si a Cure no le queda mucho tiempo, ¿no deberíamos utilizar su sabiduría y sus poderes mientras podamos? Si hay alguien capaz de traer la paz entre los orcos y nosotros, es este ser y su habilidad, más grande que la de ninguno de nosotros. Puede que sea nuestra única oportunidad. Cure habló de encontrar otras razas, otros seres, para que se unieran en nuestra búsqueda del equilibrio y la armonía, para enfrentarnos a Sargeras y a ese vasto e impío ejército que ha creado. Belén colocó una blanca mano en el hombro blindado de su amigo. Hay algo muy cierto que me ha sido revelado durante mi meditación, y es que las cosas no pueden seguir como antes. Los orcos y los Draenei no pueden continuar viviendo en esta forma tan distante los unos con los otros. Hay una vuelta de hoja para eso, mi viejo amigo. O hay guerra o hay paz. Se convertirán en nuestros aliados o en nuestros enemigos. Y nunca podré perdonarme a mí mismo si no exploro todas y cada una de las posibilidades de paz que existen. ¿Me entiendes ahora? Restalán buscó tristemente con la mirada la cara de Belén y luego asintió. Sí, sí, supongo que sí, pero no me gusta. Por lo menos deja que te acompañe una guardia armada. Por lo que sé, atacan antes de escuchar. Belén negó con la cabeza. No, sin armas. Nada que pueda provocarlos. En sus corazones son seres honorables. Fui capaz de vislumbrar las almas de los 2 jóvenes orcos que estuvieron con nosotros hace unos años. No hay nada cobarde o maligno en ellas, solo precaución, y ahora, por alguna razón, miedo. Han atacado partidas de caza, no a civiles. Sí, contestó Restalan, grupos que eran mucho más numerosos. Hemos encontrado sangre que no era nuestra derramada en esos sitios, le recordó Belén. Se llevaron los cuerpos de vuelta para hacer una incineración ritual, pero sabemos que había bastante sangre orca derramada. Con nuestros conocimientos, un puñado de Draenei puede hacer frente fácilmente a varios orcos. No, lo arriesgaré todo en esto. No me matarán si les muestro mis intenciones honorablemente y llego sin evidente capacidad de defensa. Me gustaría poder confiar en eso, mi profeta, dijo Restalan resignado, haciendo una profunda reverencia. Voy a reunir una pequeña escolta entonces, y no irán armados. El más grande, Kil'jaeden, empezó a visitar a Ner'zhul con más frecuencia. Primero, simplemente durante sus sueños, de igual forma que hacían los ancestros. Llegaba durante la noche, mientras Ner'zhul dormía profundamente con el cuerpo pesado, producto de la droga que abría su mente a la voz de Kil'jaeden y le susurraba elogios y felicitaciones, y los planes de la futura victoria de los orcos.
Ner'zhul estaba en éxtasis. Leía con entusiasmo y deleite cada carta que llegaba por Halcón de Sangre desde los diferentes clanes. Nos encontramos con 2 exploradores sin refuerzos, le escribió el jefe del clan Mano Destrozada. Fue fácil acabar con ellos, superados en número como estaban. El clan Foso Sangrante se enorgullece de informar al gran Ner'zhul de que lo hemos obedecido en todo, decía otra carta. Nos hemos unido al clan Riecráneos, doblando así el número de guerreros armados que enviar contra nuestro taimado enemigo. Tenemos entendido que el clan Señor del Trueno busca aliados. Les enviaremos un mensajero mañana. Sí, dijo sonriendo Kil'jaeden. ¿Te das cuenta de cómo se unen contra una causa justa? Antes de haber cruzado sus caminos, esos clanes hubieran estado desafiándose los unos a los otros. Ahora están compartiendo conocimientos, recursos y trabajando en equipo para superar a un enemigo que quiere verlos a todos muertos. Ner'zhul asintió, pero sintió una punzada repentina. Había sido glorioso contemplar, finalmente, esta hermosa y poderosa unidad, a pesar del hecho de que Kil'jaeden se parecía demasiado a los odiados Draenei, pero había dejado de ver a Rulkan. Sentía que la echaba de menos. Se preguntaba por qué ella ya no se le aparecía más. Vacilante, habló. Rulka cumplió su parte del trabajo trayéndote a mí, Ner'zhul, exclamó Kil'jaeden. Sabes que está bien y que es feliz. Ya la has visto. Ya no la necesitamos más como intermediario. No ahora que me has convencido de que eres digno de transmitir mi voz sobre tu gente. Y, como ya había pasado antes, el corazón de Ner'zhul se hinchó de alegría. Pero esta vez, a pesar de las consoladoras y emocionantes palabras de Kil'jaeden, sintió una triste y pequeña sacudida en su pecho, pues deseaba poder seguir hablando con ella. Ner'zhul estaba absorto en sus pensamientos cuando Gul'dan le llevó un mensaje. El aprendiz le hizo una reverencia y le entregó a su maestro un trozo de pergamino teñido de líquido azul. ¿Qué es esto?, le preguntó Ner'zhul, cogiendo el pergamino. Se lo quitaron a un Draenei que se aproximaba por el sur, respondió Gul'dan. ¿Un grupo? Un único mensajero, sin armas, ni siquiera montura. El muy necio iba caminando. Los labios de Gul'dan se torcieron en una sonrisa maliciosa. Ner'zhul miró el pergamino y se dio cuenta entonces de que las manchas azules eran la sangre del mensajero muerto. ¿Qué habría impulsado a ese idiota a caminar solo y desarmado hacia el corazón del territorio del clan Sombraluna? Lo desenrolló con cuidado, tratando de no romperlo, y empezó a leerlo rápidamente. Mientras sus ojos marrones se precipitaban sobre las palabras, un resplandor se generó en la sala y ambos chamanes se postraron en el suelo. Léelo en voz alta, gran Ner'zhul, dijo la calmada voz de Kil'jaeden. Compártelo conmigo y con tu leal aprendiz. Sí, por favor, mi maestro, le dijo Gul'dan con entusiasmo. Mientras lo leía, por primera vez desde que había hablado con su querida Rulkan, Ner'zhul saboreó una sensación de duda. A Ner'zhul, chamán del clan Sombraluna, el profeta Belen de los Draenei le envía saludos. Recientemente, muchos de los nuestros han sido atacados por los orcos. No entiendo el motivo de estos ataques. Durante generaciones, su gente y la mía han vivido en paz y tolerancia, estado que nos ha beneficiado mutuamente. Nunca hemos levantado un arma contra ningún orco, y de hecho, una vez jugamos un papel decisivo para salvar las vidas de 2 jóvenes orcos que inconscientemente pusieron sus vidas en peligro. Ah, interrumpió Gul'dan, lo recuerdo. Durotan, el actual jefe del clan lobo gélido, y Orgrim, martillo maldito. Ner'zhul asintió ausente, pensando en otra cosa durante un momento, luego siguió leyendo. Solo podemos suponer que ha habido un terrible malentendido y desearía hablar contigo para que ninguna otra vida, orca o Draenei, se perdiera de forma tan trágica. Tengo entendido que la montaña que llaman Osh'ugun es sagrada para tu gente, que es el lugar donde moran los espíritus de sus sabios ancestros. Como este lugar también tiene un profundo significado para los Draenei, siempre hemos respetado su decisión de reclamarlo como lugar sagrado. Sin embargo, ha llegado el momento de reconocer que hay más cosas que compartimos que cosas que nos dividen. Me llaman el profeta entre mi gente porque a veces se me concede la sabiduría y el entendimiento. Intento liderarlos bien y de forma pacífica, tal y como estoy seguro de que haces tú y el resto de los líderes de clanes con su gente. Reunámonos pacíficamente, en el lugar que tanto significado tiene para ambas razas. En el tercer día del 5.º mes, yo y un pequeño grupo iremos en peregrinación, hacia el corazón de la montaña. Nadie en el grupo portará armas. Te invito a ti y a cualquier otro orco que quiera acompañarme a entrar en ese profundo lugar mágico y sagrado y pedir consejo a los sabios seres que moran allí para ver cómo podemos salvar la división que nos separa. Con luz y bendiciones les ofrezco la paz. Gul'dan fue el primero en hablar, o más exactamente, en reír. ¡Tremenda arrogancia! Mi señor, gran Kil'jaeden, no podemos desperdiciar esta oportunidad. Su líder acude como un pequeño uñagrieta al matadero, desarmado y pensando estúpidamente que no sabemos nada de sus malvadas intenciones. Y piensa violar Osh'ugun.
Morirá antes de que ponga una vil pezuña azul sobre la raíz de nuestra montaña sagrada. Lo que dices me alegra, Gul'dan, dijo Kil'jaeden con una voz calmada como el agua y a la vez retumbante. Ner'zhul, tu aprendiz, habla con sabiduría. Pero las palabras de Ner'zhul estaban atrapadas en su garganta. Abrió su boca 2 veces para intentar hablar y finalmente, al tercer intento, pronunció unas palabras ásperas. No estoy en desacuerdo en que los Draenei sean peligrosos, dijo con la voz entrecortada, pero no somos Gron como para matar a enemigos desarmados. El mensajero fue asesinado, señaló Gul'dan. Estaba desarmado e incluso sin montura. Y me arrepiento de eso, contestó bruscamente Ner'zhul. Debería de haber sido tomado en custodia y traído ante mí, no asesinado. Kil'jaeden no decía nada. Su resplandor escarlata bañaba a Ner'zhul mientras continuaba, tanteando el mejor camino hacia una solución. No les permitiremos profanar nuestro lugar sagrado, continuó el chamán. No te preocupes por eso, Gul'dan, pero no voy a matarlo sin tener la oportunidad de hablar con él. Quién sabe, quizás tengamos la oportunidad de aprender algo. Sí, dijo Kil'jaeden con una voz rica y cálida. Cuando uno está sufriendo, revela todo lo que sabe. Esas palabras sorprendieron a Ner'zhul, pero no mostró sorpresa. ¿Este magnífico ser quería que torturase a Belen? Algo dentro de él estaba excitado ante la perspectiva, pero algo más profundo se retorció. Todavía no haría tal cosa. Lo estaremos esperando, le aseguraron él y su aprendiz a su gran señor. No se nos escapará. Señor, dijo Gul'dan despacio, ¿se me permite una sugerencia? ¿Cuál? El clan más cercano a la montaña es el de los Lowgelio, señaló Gul'dan. Dejemos que sean ellos quienes atrapen a Belen y a su grupo y nos los traigan. Su líder probó una vez la hospitalidad de los Draenei, y, aunque no ha obstaculizado nuestros esfuerzos, no recuerdo oír que haya liderado ningún ataque contra ellos. Mataremos 2 pájaros de un tiro. Conseguiremos capturar al líder de los Draenei y haremos que Durotan de los Lowgélido pruebe su lealtad a la causa. Ner'zhul sintió como 2 pares de ojos se clavaban en los suyos, los pequeños y oscuros de su aprendiz y las brillantes órbitas de su señor Kil'jaeden. Lo que Gul'dan había sugerido parecía muy sabio. Entonces, ¿por qué era tan reacio a secundarlo? Los latidos de su corazón se aceleraron y el sudor empezó a brotar de la frente de Ner'zhul. Finalmente habló y se sintió aliviado al oír su voz segura y fuerte. De acuerdo, es un buen plan. Tráeme mi pluma y pergamino y notificaré a Durotan su cometido. Ay, fin del capítulo. Creo que leeré uno más, porque ya la voz me está empezando a fallar. Pero bueno, va. Bebo otro poquito de agua y leo el capítulo 10 y ya está. Sé que tengo el gato sentado aquí delante de la pantalla y por suerte he apartado el teclado, pero vamos. Capítulo 10. Vamos con Thrall. Nunca había estado tan orgulloso de mi padre hasta que Drektar me contó este incidente. Soy muy consciente de lo difícil que es tomar la decisión correcta en todas las ocasiones. Él tenía mucho que perder y nada que ganar tomando las decisiones que tomó. No, eso no es cierto. Mi padre conservó su honor, y no hay recompensa lo suficientemente alta como para sacrificar eso. Y con Durotan, la carta no admitía dudas. Durotan la miró y luego, con un profundo suspiro, se la pasó a su compañera. Draka la leyó rápidamente. Sus ojos revoloteaban por las palabras y su garganta emitía suaves gruñidos. Ner'zhul es un cobarde, encargándote a ti hacer esto, dijo en voz baja para que el mensajero que esperaba fuera no lo escuchara. Debería ser él, y no tú. He prometido obedecer, dijo Durotan en voz baja también. Ner'zhul habla por los ancestros. Draka ladeó la cabeza, pensativa. Un rayo perdido de luz solar que penetraba en la tienda por una brecha en las costuras le iluminaba la cara y acentuaba el relieve de su fuerte mandíbula y sus agudos pómulos. Durotan se había quedado sin aliento mientras miraba a su amada. Aun con todo el caos, incluso locura, que parecía haber descendido repentinamente sobre él y su gente, se sentía a gusto con ella. Tocó con delicadeza su rostro marrón con una de sus afiladas uñas y ella sonrió brevemente. Mi compañero, no sé si confío en Ner'zhul, dijo ella con una voz que era apenas un suspiro. Él asintió, pero ambos confiamos en Drektar y él ha confirmado lo que Ner'zhul ha dicho. Los Draenei han estado conspirando en nuestra contra. Ner'zhul dice que incluso Belen ha insistido en entrar a Oshokun. El jefe del clan Lobugélido volvió a mirar la carta una vez más. Me alegro de que Ner'zhul no me haya pedido matar a Belen. Quizás, una vez lo tengamos en nuestro poder, podamos convencerlo para que cambie de opinión, que nos explique por qué están tan empeñados en hacernos daño. Tal vez podamos negociar la paz.
Esa idea se apoderó de su corazón y apretó la carta con fuerza. Su vida con Draca era tan gloriosa y estaba tan orgulloso de su clan que se preguntaba cuánto más feliz podría llegar a ser si viviera como lo había hecho su padre, cazando las bestias de los bosques y de los campos, bailando en el claro de la luna en los festivales Koshag, escuchando los viejos cuentos y deleitándose con el calor de los ancestros. No le había dicho nada a Draca, pero, en secreto, se alegraba de que no hubieran concebido todavía un niño. No eran tiempos fáciles para los jóvenes orcos. Les habían robado su infancia al imponerles tareas y responsabilidades de adultos sobre sus poco desarrollados hombros. Si Draca quisiera criar un hijo, Durotan no dudaría en entrenar al pequeño o pequeña como hacían con el resto. Nunca obligaría a los otros padres a hacer nada que él no fuera a hacer, pero estaba contento de no tener que afrontar esa decisión todavía. Draca lo miró con intensidad, estrechando los ojos. Era como si pudiera leer sus pensamientos. Tú ya te has reunido con Beren antes, dijo. Observé cómo trataste de conciliar tus recuerdos de aquel encuentro con las noticias de que estaban intentando destruirnos a todos. No fue fácil para ti. Tampoco lo es ahora, respondió. Quizás sea positivo que haya sido asignado a esta tarea. Belen recordará esa noche, de eso estoy seguro. Puede que esté dispuesto a tratar conmigo, mientras que quizá no esté tan dispuesto a tratar con Ner'zhul. Desearía haber leído la carta que le ha enviado. Traga suspiró y se puso de pie. Creo que eso sería más esclarecedor, dijo. Durotan hizo lo mismo. Le diré al mensajero que su señor puede estar contento. No voy a eludir mi responsabilidad. Sintió una mirada de preocupación sobre sus espaldas mientras salía. Belen llevaba el cristal violeta cerca de su corazón. El rojo y el amarillo estaban a su lado. Mientras se sentaba para meditar, emanaban un resplandor suave sobre su piel alabastro. Los otros 4 se encontraban en otros lugares del territorio Draenei, sirviendo con sus grandes poderes a las necesidades de su gente. Pero él nunca se apartaba del violeta. Su poder le abría la mente y el espíritu de tal forma que era como estar en comunicación directa con los Naru. Cuando meditaba con este cristal, Belen se sentía más fuerte y limpio, y su alma aguda como un canto afilado. Aunque cada uno de los 7 cristales era precioso y poderoso, este era el que apreciaba más. Se esforzó para escuchar los susurros de Kure, pero no pudo. Kellen estaba apenado. Inclinó la cabeza. Oyó voces y abrió los ojos. Restalán estaba hablando con uno de sus acólitos y Belen le hizo un gesto para que se acercara. ¿Cuáles son las noticias, mi viejo amigo? Le preguntó Belen, mientras le señalaba una taza de té. Restalán hizo un gesto con la mano declinando la oferta. Buenas y malas, mi profeta. Lamento profundamente informarle de que el mensajero que envió al chamán líder Ner'zhul ha sido asesinado por un grupo de orcos. Belen cerró los ojos. El cristal violeta se volvió más cálido por un momento, como intentando reconfortarlo. Sentí su muerte, dijo Belen con pesar, pero pensé que había sido un accidente. ¿Estás seguro de que ha sido asesinado? Ner'zhul así lo dice y pide perdón. La voz de Restalán expresaba enojo y afrenta ante el incidente. Estaba arrodillado junto a Belen, cerca del cristal rojo. Los ojos azul oscuro del profeta se dirigieron hacia el cristal que latía suavemente, respondiendo a las emociones de Restalán. Esto arruina tu teoría de que no atacarían a un hombre desarmado, dijo con amargura Restalán. Tenía la esperanza de que iría mejor, dijo Belen en voz baja. Pero dijiste que había buenas noticias para mitigar estos tristes hechos. Restalán hizo una mueca, si se pueden llamar así. Ner'zhul dice que una contingencia de orcos se reunirá con nosotros en la base de la montaña. ¿Él no irá? Restalán bajó la mirada y movió la cabeza. No, mi profeta, dijo suavemente. ¿A quién enviará en su lugar? La carta no lo especifica. Dámela. Belen extendió su blanca mano y Restalán colocó el pergamino sobre su palma. Belen estiró el pergamino y leyó la carta deprisa. Su mensajero está muerto. Es una suerte que aquellos que lo mataron buscaran entre sus cosas su carta. La he leído y estoy de acuerdo en enviar una contingencia de orcos a hablar contigo. No puedo garantizar nada, ni tu seguridad, ni una tregua. Nada, pero vamos a escuchar lo que tienes que decirnos. Belen suspiró profundamente. Esta no era la respuesta que su alma anhelaba. ¿Qué les había pasado a los orcos? ¿Cuál era la razón, si es que la había, por la que de repente se habían empeñado en atacar a los Draenei y nunca se habían opuesto a ellos de ninguna forma? No puedo garantizar nada, había dicho Ner'zhul, escrito con una letra fuerte y agresiva. Muy bien, dijo tranquilamente Belen. Entonces nada está garantizado, sonrió a Restalán, de igual forma que en la vida. Durotan pensó que era un día inoportunamente luminoso y alegre mientras entornaba los ojos por la deslumbrante luz del verano. Sin lugar a dudas, en un día en que su alma se sentía tan infeliz e inhóspita, el tiempo debería reflejarlo. Nubes como mínimo, una fría llovizna sería más apropiada, pero al sol no le importaba el corazón de un orco, ni siquiera el destino de toda una raza. Brillaba tan alegremente como si todo fuera a ir bien allí donde sus rayos llegaban.
La superficie multifacética y cristalina de Oshogun reflejaba tanta luz que parecía estar ardiendo. Durotan había elegido una posición de fuerza. Desde los lugares donde había posicionado a sus guerreros, sería capaz de ver llegar a la partida de Belen antes de que ellos divisasen a los orcos. Había decidido esperar y dejar que el profeta de los Draenei fuera directamente hacia él, aunque había posicionado de forma estratégica a sus guerreros por si los Draenei intentaban huir, cerrando todas las posibles vías de escape. Todos los orcos, que esperaban con paciencia este día glorioso, estaban armados hasta los dientes y sus chamanes listos para cualquier contingencia. Por su aguda vista y sus excelentes habilidades de combate, Draka era su exploradora más útil. La había posicionado como uno de los vigías del primer grupo de guerreros. En el momento en que Belen apareciera, le enviaría una señal a su compañero gracias a un hechizo invocado por Drektar. Drektar estaba de pie junto a Durotan. Como el chamán más poderoso de su clan, su misión era proteger al líder. Los dos esperaban en una roca que afloraba justo por encima de la entrada a la montaña sagrada. Docenas de guerreros aguardaban con flechas, hachas de mano y jabalinas. Otros habían pasado días moviendo grandes rocas y poniéndolas en posición. Una simple orden de Durotan, un simple movimiento, enviaría la muerte en forma de piedras enormes sobre los Draenei. La amenaza de muerte, de hecho, estaba presente en todas las partes de esta hermosa montaña en este hermoso y soleado día. Una brisa agitaba el pelo negro de Durotan y un pájaro piaba alegremente. Drektar miraba a su jefe de clan con preocupación. Mi líder, estás haciendo lo que tienes que hacer, le dijo Drektar con seriedad. Estos seres son nuestros enemigos. Durotan asintió y deseó poder creerlo con tanta facilidad como los otros orcos parecían hacerlo. La brisa rozó su mejilla otra vez, con más insistencia, y esta vez oyó voces en el viento. Era el mensaje de Draka, que había llegado hasta sus oídos gracias al vínculo de Drektar con los elementos. Ya vienen, 5 de ellos, ninguno lleva armadura o porta arma alguna, caminan con serenidad. El viento se llevó sus palabras. Sabía que llegarían a oídos de todos los orcos allí reunidos. Cuando fuera el momento adecuado, aprovecharía el mismo viento para dar órdenes a las tropas. Durotan se puso derecho y notó cómo su corazón latía más rápidamente. Agarró su hacha de batalla con fuerza. Ahí están, dijo Drektar sombrío. Durotan siguió su mirada. El informe de Draka había sido preciso, incluso al interpretar la forma en que se acercaban los Draenei. Ninguno de los 5 Draenei llevaba la extraña armadura azul plateada que Durotan recordaba de su único encuentro con ellos. En su lugar, llevaban vestidos de bellos colores que se movían y ondulaban al son de la brisa tras ellos, los mismos que se pusieron durante aquella cena con ellos. Caminando al frente de ellos iba el propio profeta Belen. Era inconfundible. Sus simples túnicas color canela contrastaban con las de los otros Draenei alrededor suyo, así como su pálida, extraña y única piel. Durotan sonrió un poco a pesar de la gravedad de la situación. Los Draenei iban vestidos de forma tan extravagante que solo un orco ciego no hubiera sido capaz de avistarlos desde la lejanía. La sonrisa se desvaneció de su cara al pensar en lo que representaba. Querían ser vistos de inmediato. Querían que los orcos se dieran cuenta de que iban desarmados en lo que Madre Kashur hubiera llamado peregrinación. ¿O era simplemente un truco elaborado? Los chamanes no necesitaban lanzas para destruir, tampoco los Draenei. Durotan recordó las redes mágicas que quemaban y ennegrecían la carne al contacto con ellas. Redes de energía extrañas para los orcos que habían aparecido de la nada. No, incluso desarmados, los Draenei estaban lejos de ser inofensivos. Había informado a sus guerreros y sabía que iban a obedecerlo. Habían comprendido que no debían lanzar ningún tiro de advertencia, ni siquiera proferir insultos sin la orden expresa de Durotan. Pero todos sabían cómo se las gastaban los Draenei y no los pillarían desprevenidos. Durotan podía oler la tensión emanando de los cuerpos de los guerreros más próximos a él. Se preguntó si los Draenei también. Durotan observó cómo los grupos que se habían situado más lejos salían de sus escondites para cerrar filas tras los Draenei. Estaban lo suficientemente lejos de ellos, por lo que Durotan esperó que los Draenei no los advirtieran. Si lo habían hecho, no hacían ninguna señal de ello, sino que continuaban con confianza su constante y sereno paso. Durotan y Drektar no hicieron ningún intento de esconderse. Después de varios e interminables minutos, Belen levantó la cabeza y miró hacia arriba, directamente a los ojos de Durotan. Durotan no apartó la mirada, sino que continuó esperando que sus enemigos se acercaran. Alcanzaron la base de la montaña, pero antes de que pudieran continuar más lejos, docenas de orcos salieron de sus escondites para rodearlos. Belen no se veía sorprendido en absoluto. Miró a su alrededor y esbozó una sonrisa. Entonces volvió su mirada sobre Durotan. Lentamente, Durotan descendió hasta quedar cara a cara con el profeta de los Draenei. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvimos así, Belen, dijo Durotan en un tono tranquilo. No usó el título que ostentaba entre los Draenei de forma deliberada.
Mucho tiempo, Durotan, hijo de Gara, jefe del clan lobo gélido, dijo Belen con esa rica y suave voz que Durotan recordaba. ¿Sigues siendo amigo de Orgrim todavía? Así es, replicó Durotan. Ahora lleva el martillo maldito y es el segundo de su clan. El dolor cruzó su pálido rostro, un dolor que era profundo y verdadero, sin duda. Una vez más, Durotan recordó esa noche hacía ya tanto tiempo, cuando ese mismo ser se había sentado con ellos y habían hablado sobre los orcos, sobre el martillo maldito y sobre el coste que Orgrim iba a pagar por él. Espero que su padre y el tuyo murieran con gran honor, dijo Belen. No estamos aquí para hablar del pasado, dijo Durotan, con más energía de lo que pretendía. No le gustaba recordar esa noche. Estamos aquí porque hemos sido informados de tu intención de entrar ilegalmente en nuestro lugar más sagrado. Ahí está entonces, pensó, sin andarse con rodeos. Belen mantuvo la mirada de Durotan y asintió. Le envié un mensaje a Ner'zhul, no a ti, Durotan. Él ha declinado verse conmigo. Me preguntaba, ¿ha compartido ese mensaje contigo? No hay necesidad alguna de que lo leyera, contestó Durotan. Me pidieron que asistiera en su lugar y es lo que he hecho. Durotan observó cómo sus hombros se desplomaban un poco. Belen suspiró profundamente. Ya veo, dijo, no te han dicho por qué quería venir aquí hoy. No necesito saberlo, Draenei, dijo Durotan. Pero lo sabrás, o de lo contrario esta conversación será en vano. Su voz era clara y nítida, y no había nada de viejo o débil en ella, a pesar de la edad de Belen. Durotan levantó una ceja. Que Belen era un ser sabio y antiguo fue algo evidente de inmediato, pero ahora, por primera vez, Durotan alcanzó a ver la pura fuerza de voluntad que lo había mantenido a flote durante incontables años. Mira, nosotros había pasado esto antes. Esta montaña es sagrada para tu gente. Somos conscientes de eso y lo respetamos. Pero también es sagrada para nosotros. Belen dio un paso atrás. Su mirada seguía fija en Durotan. Los guerreros orcos de su alrededor se movieron, murmuraron, pero no perdieron su posición. En lo más profundo de la montaña habita un ser que desde hace mucho tiempo ha cuidado al pueblo Draenei, continuó Belen. Es mucho más anciano que cualquier otra cosa que nuestras mentes puedan imaginar, y más poderoso, pero incluso las cosas antiguas y poderosas pueden morir, y él se está muriendo ahora. Hay sabiduría, gracia y reconciliación que podemos aprender de él, tu gente y la mía, y nosotros. ¡Blasfemo! Durodan se quedó sorprendido. El amargo grito no había surgido de la garganta de un guerrero malhumorado cualquiera, sino de la del orco que estaba tras él. Los ojos de Drektar estaban abiertos y su cuerpo temblaba con indignación. Tenía las venas del cuello hinchadas y amenazaba con el puño a Belen. Durotan estaba tan sorprendido por su arrebato que no le dio tiempo a silenciarlo, tan rápido como debería de haberlo hecho, y Drektar continuó. Oshugun nos pertenece, es la casa de nuestros queridos muertos, la cuna de sus espíritus, y sus horrorosas pezuñas no van a dar ni un solo paso dentro de sus salas sagradas. Belen también parecía sorprendido ante el arrebato. Giró su atención hacia el chamán y extendió una mano suplicante. La casa de sus espíritus se encuentra entre estas paredes, es cierto, y yo nunca diría lo contrario, gritó Belen. Pero han sido atraídos aquí por este ser. Su objetivo es... Eso era exactamente lo que no debería haber dicho. Drektar gritó encolerizado. Otros orcos también empezaron a gritar. Y antes de que Durotan se diera cuenta de qué estaba pasando, sus guerreros estaban saltando hacia adelante. Draka se movió hacia ellos, intentando detener el ataque, pero era como intentar detener una marea. Durotan se giró y golpeó a Drektar en la cara. El chamán se giró, gruñendo. ¡Protégelos! Gritó Durotan. Obedece mis órdenes. Los tomaremos con vida. Protégelos, maldita sea. Los ojos de Drektar ardieron de furia, pero solo durante un instante. Levantó las manos, cerró los ojos y de repente un gran círculo de fuego se creó alrededor de los 5 Draenei. El viento se levantó, avivando las llamas todavía más y embistiendo físicamente a los orcos. Los guerreros dieron un paso atrás, y para sorpresa de Durotan, algunos de los arqueros empezaron a lanzar flechas con sus arcos. ¡Alto! Gritó Durotan. El viento transportaba sus órdenes hasta los oídos de sus guerreros. Mataré a cualquiera que lance una sola flecha. Entre sus órdenes y las poderosas habilidades que, a regañadientes, usó Drektar, los Draenei resultaron ilesos. Durotan corrió ladera abajo hasta sus prisioneros. Drektar bajó junto a él. Retira el fuego, le dijo Durotan a Drektar. Al momento, las llamas de fuego que casi queman las cejas de Durotan se disiparon. Se situó cara a cara con Belen, y una especie de emoción que no sabría describir correctamente se alzó en su interior al ver que el anciano Draenei seguía igual de tranquilo y sereno que cuando estaban simplemente hablando. Belen, tú y tu gente son ahora prisioneros del clan Lobogélido, dijo Durotan con una voz suave y a la vez peligrosa. Belen sonrió dulce y tristemente. No esperaba menos, dijo. De alguna forma, él y los otros 4 mantuvieron la compostura, mientras Durotan ordenaba que los desvistiesen y registrasen.
Les quitaron sus gloriosas ropas y se las dieron a los mejores guerreros de Durotan, y vistieron a los Draenei con sudorosas túnicas. Se les revolvió el estómago ante las burlas, insultos y escupitajos que les llovieron como humillación, pero no frenó tales actos. Mientras no fueran agredidos físicamente, límite que Durotan se aseguró de que no traspasaran, dejó a sus guerreros seguir adelante con su entretenimiento. A su lado, Draca miraba disgustada el comportamiento de sus compañeros del clan Lougélido y le susurró al oído. «Mi compañero, ¿no puede silenciarlos?», sacudió su cabeza. «Quiero ver cómo reaccionan los Draenei. Además, los guerreros han bajado sus armas cuando podrían haberlos matado. No voy a detener sus lenguas también». Draca lo miró inquisitivamente. Luego asintió con la cabeza y se retiró. Sabía que no estaba de acuerdo, y a él tampoco le gustaba lo que estaba viendo, pero la situación era muy delicada, y él lo sabía. «Mi jefe», gritó Rocar, el segundo al mando de Durotan. «Ven a ver lo que nos han traído». Durotan se acercó hasta donde estaba Rocar y miró detenidamente dentro del saco que había abierto. Abrió los ojos como platos. En su interior, envueltas entre suaves telas, había dos piezas exquisitamente bellas. Una era roja, la otra amarilla. Durotan ansiaba tocarlas, pero no lo hizo. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Belen. «Hace tiempo, Restalan nos enseñó un cristal parecido a este», dijo. «Aquel protegía una ciudad. ¿Qué hacen estos?» «Cada uno tiene su propio poder. Son parte de nuestro legado. Nos los entregó el ser que habita en la montaña sagrada». Durotan gruñó suavemente y le dijo: «Será mejor que no menciones eso otra vez». Se giró hacia Rocar y le dijo: «Denles de comer, átenles las manos y móntenlos sobre lobos con un chamán como custodia. Nos los llevaremos de vuelta y se los entregaremos a Ner'zhul. Él debería haber estado hoy aquí en mi lugar». Se giró y se marchó, sin querer mirar a los extraños y brillantes ojos azules de Belen y sin querer ver la mirada de desaprobación de Draca. Durante el largo viaje de vuelta, Durotan luchaba contra sus emociones. Por un lado, se sentía igual de ofendido que Drektar, o según era sagrada para los orcos, la idea de que algo más que los ancestros morase en su interior y que, como afirmaba Belen, era tan poderoso que atraía a los ancestros hacia él, le llegó hasta la médula. Solo podía imaginar cómo se sentiría el chamán por tal declaración. Todo parecía indicar que Ner'zhul estaba en lo cierto, que los Draenei eran una plaga en el mundo y que debían ser eliminados. Lo que le fastidiaba era por qué era así. Conseguiría una respuesta a esta pregunta esa misma noche. Aun con todo el mundo, incluidos los 5 prisioneros montados, recorrieron el camino en un buen tiempo. El sol estaba empezando a ponerse cuando llegaron de regreso. Durotan había enviado a 2 de sus orcos con las buenas noticias, y el clan estaba esperando con ilusión su llegada. A su derecha iban Drektar y Rocar, que compartían los sentimientos de los Lobogélid. A su izquierda iba Draca, que había estado inusualmente callada durante toda la expedición. Durotan sabía que no quería oír lo que ella iba a decirle. Estaba siendo presionado en demasiadas direcciones al mismo tiempo. Metieron a los prisioneros de malas maneras dentro de 2 tiendas y formaron una guardia alrededor suyo para vigilarlos. 4 experimentados guerreros y el chamán de más confianza de Drektar se quedaron orgullosos y agradecidos con el deber que les habían confiado. Durotan había ordenado que Belen estuviera aislado. Quería hablar con el profeta de los Draenei a solas. Cuando la emoción se había aplacado un poco, Durotan respiró hondo. No tenía ganas de llevar a cabo esta conversación, pero tenía que hacerlo. Hizo un gesto con la cabeza a los guardas y entró en la pequeña tienda que hospedaba al profeta Belen. Durotan esperaba ver a Belen con las manos atadas, pues así lo había ordenado, pero aquel que había llevado a cabo sus órdenes lo había hecho con demasiado entusiasmo. La tienda se erigía alrededor de un árbol robusto y Belen se encontraba atado a su tronco. Sus brazos estaban inmovilizados hacia atrás en un ángulo incómodo. Las cuerdas estaban tan apretadas alrededor de su blanca carne que, incluso bajo la tenue luz del crepúsculo, Durotan podía ver cómo se estaban volviendo azules. Tenía una cuerda atada alrededor de su cuello y, aunque gracias a los ancestros no estaba muy fuerte, le obligaba a mantenerlo recto a riesgo de morir ahogado. También tenía un trapo sucio metido en su boca, se encontraba arrodillado y sus pezuñas también estaban atadas. Durotan perjuró profundamente y sacó una daga. Belen lo miró sin ningún signo de miedo en sus profundos ojos azules, pero Durotan se dio cuenta de que el Draenei se mostró sorprendido cuando el orco usó su arma para cortar eh, para cortar las cuerdas en lugar de su garganta. Belen no emitió sonido alguno, pero un destello de dolor cruzó su fantasmal rostro cuando la sangre volvió a correr por sus miembros. «Les dije que te atasen, no que te amarraran patas arriba como un talbuk», murmuró Durotan. «Tu gente es muy entusiasta, o así lo parece». Durotan pasó al anciano una bota de agua y lo observó de cerca mientras bebía. Sentado allí frente a él, con ropas sucias, tragando agua tibia, con su piel blanca herida por las ataduras, Belen no parecía una gran amenaza.
¿Cómo se sentiría él, se preguntó, si los Draenei hubieran tratado así a Madre Kashur? Sentía que todo aquello estaba mal. Sin embargo, la mismísima Madre Kashur había asegurado a Drektar que los Draenei suponían una amenaza prácticamente inimaginable. Había un cuenco con gachas de sangre frías en el suelo. Durotan se lo acercó al prisionero con el pie derecho. Belen lo miró, pero no comió nada. No es como el festín que nos serviste a Ogren y a mí cuando cenamos en Telmor, dijo Durotan, pero alimenta. Los labios de Belen se curvaron formando una sonrisa. Esa fue una noche memorable. ¿Conseguiste lo que querías de nosotros esa noche? Le preguntó Durotan. Estaba enfadado, pero no con Belen. Estaba enfadado por haber llegado a esa situación. Que alguien que no le había mostrado más que cortesía fuera ahora su prisionero. Era por eso por lo que la había tomado con el profeta. No te entiendo. Solo deseábamos ser buenos anfitriones con dos pequeños aventureros. Durotan se puso en pie y chutó el cuenco. Las gachas coaguladas se esparcieron por el suelo. ¿Esperas que me crea eso? Belen no mordió el anzuelo. Respondió con calma. Esa es la verdad. Es tu opción si quieres creerla o no. Durotan se dejó caer de rodillas y se puso cara a cara con Belen. ¿Por qué están intentando destruirnos? ¿Qué les hemos hecho? Yo podría hacerte la misma pregunta, dijo Belen. Su blanca cara se mostraba ahora un poco rojiza. Nunca hemos levantado ni un dedo para dañarlos, y más de 2 docenas de Draenei han muerto ya a causa de sus ataques. El hecho de que su afirmación fuera totalmente cierta enojó todavía más a Durotan. Los ancestros no nos mienten, gruñó. Nos han advertido de que no son lo que parecen, que son nuestros enemigos. ¿Por qué traerían esos cristales sino para atacarnos? Pensábamos que quizás nos ayudarían a comunicarnos mejor con el ser que habita en la montaña. Belen hablaba rápido, como tratándose de explicar antes de que Durotan lo mandara callar. No es un enemigo de los orcos, ni nosotros tampoco. Durotan, tú eres inteligente y sabio. Lo supe aquella noche hace tanto tiempo. No eres de los que siguen a ciegas como un animal a su presa. Siempre hemos intentado interactuar con ustedes de forma pacífica. Tú eres mejor que esto, hijo de Garat. No eres como los otros. Los ojos marrones de Durotan se cerraron. Estás equivocado, Draenei, escupió. Estoy orgulloso de ser un orco, así como de mi herencia. Belen lo miró exasperado. No lo entiendes, no quiero ofender a tu gente, simplemente... ¿Simplemente qué? ¿Simplemente decirnos que la única razón por la que vemos a nuestros queridos muertos es su dios atrapado en la montaña? No es un dios, es un aliado, y puede ser un aliado de su gente también, si así se lo permiten. Durotan maldijo y se levantó. Caminaba nervioso por la tienda, abriendo y cerrando las manos. Entonces, lleno de ira, suspiró larga y profundamente. Belen, tus palabras no son más que leña sobre el fuego de nuestra ira, dijo tranquilamente. Tu demanda es arrogante y ofensiva. No haría más que apoyar a aquellos que están preparados para asesinar a tu gente en nombre de nuestros ancestros. Si no lo entiendo mal, me estás pidiendo que elija entre la gente en la que confío y las tradiciones con las que he crecido y tu palabra. Se giró y miró al Draenei. Voy a elegir a mi gente. Tienes que saber esto. Si nos volvemos a ver cara a cara en el campo de batalla, no detendré mi mano. Belen lo miró curioso. Entonces, ¿no vas a entregarme a Ner'zhul? Durotan negó con la cabeza. No. Si tanto te quería, hubiera venido él mismo por ti. Me designó para tratar contigo, y ya he llevado a cabo todos mis deberes como él quería. Se suponía que tenías que entregarle un prisionero, dijo Belen. Tenía que encontrarme contigo y escuchar lo que tenías que decirnos, dijo Durotan. Si te hubiera capturado en batalla, después de arrancarte el arma de tus manos y luchar contigo en la tierra, entonces sí que te hubiera hecho mi prisionero. Pero no hay ningún honor en amordazar a un enemigo que extiende sus manos para que lo aten voluntariamente. Estamos en un callejón sin salida, los dos. Tú insistes en que no tienen ninguna mala voluntad contra los orcos. Mis líderes y los fantasmas de mis ancestros me dicen lo contrario. De nuevo, Durotan se arrodilló frente al Draenei. Te llaman profeta. Si es así, ¿conoces el futuro? En ese caso, dime lo que podemos hacer para evitar lo que me temo que va a pasar. No quiero derramar la sangre de inocentes, Belen. Dame algo, cualquier cosa, con la que pueda ir a Ner'zhul y probar que lo que dices es cierto. Se dio cuenta de que estaba suplicando, pero eso no consiguió perturbarlo. Amaba a su esposa, a su clan y a su gente. Odiaba lo que estaba viendo. Una generación entera que se precipitaba hacia su edad adulta simplemente con odio ciego en sus corazones. Si suplicar a este extraño ser podía cambiar eso, entonces lo haría. Sus extraños ojos azules mostraban una empatía indescriptible. Belen extendió una mano pálida y la colocó sobre el hombro de Durotan. El futuro no es como un libro abierto que se pueda leer, dijo en voz baja. Es algo en cambio constante, como un torrente de agua o un remolino de arena. Se me conceden ciertas imágenes, pero nada más. Estaba convencido de que tenía que venir desarmado, y he aquí no he sido recibido por el mayor chamán de los orcos, sino por aquel que durmió a salvo una vez bajo mi techo. No creo que esto sea una casualidad, Durotan.
Y si hay algo que se puede hacer para evitar esto, está en el lado de los orcos, no en el de los Draenei. Todo lo que puedo hacer es decirte lo que ya te he dicho. El curso del río puede ser cambiado, pero ustedes son los que tienen que hacerlo. Eso es todo lo que sé, y rezo porque sea suficiente para salvar a mi gente. La expresión de su vieja y extrañamente agrietada cara y el tono de su voz le decían a Durotan lo que sus palabras no hicieron, que Belen sabía que eso no sería suficiente para salvar a su gente. Durotan cerró sus ojos por un momento, luego dio un paso atrás. Nos quedaremos las piedras, dijo. Los chamanes aprenderán a aprovechar el poder que tengan. Belen asintió con tristeza. No esperaba otra cosa, dijo, pero tenía que traerlas. Tenía que confiar en que encontraríamos una forma de superar todo esto. ¿Por qué sería, se preguntó Durotan, que en aquel momento se sentía más cercano a aquel que había sido nombrado su enemigo que al líder espiritual de su propia gente? Draca quizá lo sabía. Ella lo había sabido todo el tiempo, pero no había dicho nada, entendiendo con sabiduría que él no podría comprender lo que iba a pasar en ese momento, pero hablaría con ella esa noche, a solas, en su tienda. Levántate, le dijo de forma brusca para ocultar sus emociones. Tú y tus compañeros pueden irse seguros, sin temor a nada. Sonrió de repente, tan seguros como puedan, yendo desarmados en la oscuridad. Si los asaltan y matan esta noche más allá de nuestro territorio, sus muertes no recaerán sobre mis hombros. Eso te iría bien, estuvo de acuerdo Belen, poniéndose de pie, pero no sé por qué pienso que no es lo que quieres. Durotan no respondió. Salió de la tienda y le dijo a los guardas que esperaban: escolten hasta los límites de nuestras tierras a Belen y a sus 4 compañeros. Libérenlos allí para que puedan volver a su ciudad. No quiero que sean agredidos, ¿de acuerdo? Uno de los guardas lo miró como si fuera a protestar, pero otro, un guerrero más experimentado, le lanzó una mirada feroz. Entendido, mi jefe, murmuró el primer guarda. Mientras iban a buscarlos, Drektar fue corriendo hasta Durotan. —¡Durotan! ¿Qué estás haciendo? Ner'zhul los quiere como prisioneros. —Que Ner'zhul haga él mismo sus prisioneros —dijo gruñendo—. Yo estoy al mando y esta es mi decisión. ¿Tienes algo que objetar? Drektar miró a su alrededor y se fue con Durotan lejos de los oídos curiosos. —Sí —le dijo siseando—. Ya oíste lo que dijo, que los ancestros son como polillas revoloteando alrededor de una antorcha, ese dios suyo. ¡Cuánta arrogancia! Ner'zhul está en lo cierto. Tienen que ser eliminados. Así se nos ha ordenado. Si así tiene que ser, así será, dijo Durotan, pero no será esta noche, Drektar, no esta noche. El corazón de Belen latía apesadumbrado mientras él y sus compañeros caminaban lentamente sobre los prados empapados de rocío, más allá de las negras siluetas de los árboles del bosque de Terocar, camino de la ciudad más cercana. 2 de los cristales Atamal estaban ahora en posesión de los orcos. No le cabía duda, Durotan estaba en lo cierto, sus chamanes descubrirían en poco tiempo sus secretos. Sin embargo, no habían encontrado uno. No lo habían encontrado porque no quería ser descubierto, y cuando un cristal lo quiere así, la luz obedece a sus deseos y se altera de tal forma que el cristal violeta se mantuvo oculto a los ojos de los orcos que lo buscaban. Belen lo llevaba muy cerca de su corazón ahora, sintiendo cómo su calor se filtraba en su anciana carne. Había apostado y fracasado, pero no del todo, pues él y sus amigos estaban con vida, y el hecho de que caminaran hacia un lugar seguro era prueba de ello. Esperaba que los orcos lo hubieran escuchado, que lo hubieran acompañado como mínimo al corazón de su montaña sagrada para contemplar algo que no hubiera negado su fe en lo más mínimo, sino que la hubiera hecho renacer. La perspectiva era desalentadora. Mientras entraba en el campamento, pudo observar lo que estaba ocurriendo. Los más jóvenes estaban siendo entrenados tan duro que caían de agotamiento. El trabajo en las fraguas no terminaba hasta bien entrada la noche. A pesar de que ahora caminaba libre, Belen sabía que los incidentes de ese día no habían hecho más que advertirlo de lo que llegaría a suceder. Los orcos, incluso aquellos liderados por el intuitivo y poco airado Durotan, no estaban solamente preparándose para la posibilidad de la guerra, estaban convencidos de que habría una guerra. Y cuando el sol mostrara su amarilla cabeza a la siguiente mañana, la guerra sería considerada inevitable. El cristal que llevaba cerca de su corazón palpitaba, percibiendo sus pensamientos. Belen se volvió hacia sus compañeros y los miró con tristeza. Los orcos no serán disuadidos de su camino, dijo. Por lo tanto, si queremos sobrevivir, tendremos que cruzar también el camino de la guerra. A lo lejos, roto, moribundo, descansado lo más tranquilamente que podía, bajo las aguas de la piscina sagrada, el ser conocido como Cure lanzó un grito profundo y agónico. Al reconocer su voz, Belen inclinó la cabeza. Los orcos del clan lobogélido se quedaron sin aliento al oír el sonido y se giraron para mirar el triángulo perfecto de Oshubun. Los ancestros están enfadados con nosotros, gritó un joven chamán, enfadados por dejar marchar a Belen. Durotan negó con la cabeza. Tenía que reprender al joven,
y, si al día siguiente tales palabras eran repetidas, así lo haría. Pero ahora su corazón estaba inundado de pena. No había sido un grito de enfado lo que provenía de la montaña sagrada, había sido un desgarrador grito de pena, y él se estremecía por dentro mientras se preguntaba por qué los ancestros estaban de duelo tan profundamente. Y hasta aquí el capítulo. Y, y bueno, y básicamente es genial todo porque ya, mira, si es que no puedo ni hablar. Me está fallando la voz y luego por otro lado tenemos aquí al gato que para variar está pidiendo comida. Así que nada, pues espero que os hayan gustado estos capis, que la verdad creo que está durando más. Happy, quítate de aquí, hombre. A ver, ha durado más de lo... Sí, es que ya sabía yo que el gato iba a acabar pasándose por delante. Es que quiere comer, gordo. Que nada, que espero que hayan gustado estos capis y a ver si en un par de días o así puedo seguir leyendo. Que la verdad que yo creo que vamos como por la mitad o así. Es que como es en el ebook no me pone cuántas páginas tiene. Nada. Y nada, eso, que como tengo que averiguar si tengo de alguna manera la posibilidad de fijar o algo los vídeos para que no me los borre Twitch, pero si veo que los van a borrar, me los estoy descargando para ver de subirlos a YouTube y ya comentaré pues por Twitter o cuando lo haya hecho, lo haya decidido, lo digo al principio de un streaming y eso, y ya diré. Y canal, y lo vincularé para que salga en la página de Twitch y de Twitter y demás. Ay, así que nada, pues, ale, ya nos vemos a la próxima. Ale, adiós.